Hola, muy buenas noches. Hay quien se pregunta ya hasta cuándo y hasta dónde podrá llegar el presidente del Gobierno en la actual situación que nos toca vivir. Porque todo lo tiene en contra. Vamos a analizar algunos datos. Por ejemplo, mañana, recuerden, decretazo, que se va a tramitar como proyecto de ley porque no tiene en estos momentos ni lo va a tener el apoyo de ningún grupo parlamentario salvo el suyo, el socialista. Los sindicatos ya saben que les convocan una huelga general, eso sí, con fecha 29 de septiembre, fecha que ya adelantamos aquí el pasado martes. Los mercados dan la espalda a nuestro país, España, han perdido la confianza y además la Comisión Europea hoy mismo pide más medidas para el año 2011. Y así la pregunta, insisto, es ¿hasta dónde llegaremos? Va a ser el motivo ese de nuestro análisis, tendremos tiempo para entrar en los detalles y al presidente del Gobierno, hasta ahora su último valedor, lo ve mal al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Creo que lo ha golpeado la realidad de la crisis y se le nota, obviamente, se le nota el peso de la crisis y del ejercicio del poder, se le nota físicamente. De presidente a presidente, que algo tiene que saber de lo que es cansancio en el Gobierno. Los sindicatos, protagonistas también, tal vez cada vez más desubicados, anuncian una huelga general diferida, insisto, para el próximo 29 de septiembre, aunque va a haber también movimientos previos, lo explicaban los secretarios generales de los sindicatos. Uno de ellos será el 30 de junio, donde se convocarán y celebrarán concentraciones o manifestaciones en las distintas comunidades autónomas de nuestro país, como un paso hacia la huelga general del 29 de septiembre. El otro gran escalón será el 9 de septiembre. El 9 de septiembre, con toda probabilidad, convocaremos un gran acto masivo de representantes sindicales aquí en Madrid. La huelga general no está pensada, como no lo está pensado ningún acto derivado de la acción de los sindicatos para cambiar situaciones políticas en el país. El cauce para el cambio de gobierno es bien claro y está previsto en la Constitución española y depende del voto de la ciudadanía o, en su defecto, en medio de legislaturas, del voto de los diputados y diputadas en las Cortes. De todas maneras, sinceramente, yo creo que el presidente del Gobierno se empuja él solo, no hace falta que nadie le dé empujones. Bueno, al general, 29 de septiembre. Y España, que no tiene atractivo para los mercados. Desde Alemania recuerdan que siempre dispondremos del paraguas de Europa. Y el presidente del Banco Bilbao Vizcaya decía lo siguiente, importante, porque hablaba de desastre. Los mercados financieros han retirado la confianza a nuestro país. Y si el Estado español encuentra dificultades para refinanciarse en el exterior, aún mayores son las de los agentes privados. Para la mayor parte de las empresas y las entidades financieras españolas, los mercados de capitales están en este momento cerrados. Preocupante situación, por tanto, y hoy una encuesta decía, la del ABC, que la tercera preocupación de los ciudadanos españoles es ni más ni menos que el propio Gobierno. Lo bueno, ¿por qué cosas buenas? Pues, por ejemplo, que mañana España inicia su camino en el Mundial de Fútbol y aquí sí que contamos, porque además contamos incluso para ganar. Hay más cosas para el debate, nos las explica ya, nos las cuenta Jaime Parte. Todos los caminos conducen a la subida de impuestos en Andalucía, Extremadura, Baleares. El objetivo no es otro que el cerco al rico, concepto discutido y discutible y cada día más difuso. Se espera una subida del IRPF y sobre todo en los depósitos, es decir, en los ahorros. Eso sí, del recorte de coches oficiales y otros gastos de dudosa utilidad, nada de nada. Y en el País Vasco resulta evidente que algo se está moviendo en clave de negociación política. La sospechosa puesta en libertad de Rafa Díez Usabiaga, amén de los movimientos dentro de Batasuna para estar en las próximas elecciones, ha puesto en guardia al Partido Popular, que no quiere dejar ningún resquicio. Conviene poner negro sobre blanco el juego temerario de los que quieren experimentar con nuevas operaciones de distracción. ETA no se puede presentar a las elecciones municipales. Ni los terroristas, ni sus franquicias, ni los llamados buenos, ni los llamados malos, ni los supuestos hombres de paz o los que parece que no lo son. Los actores que apoyaron a Zapatero han vuelto a posicionarse a favor de las víctimas del franquismo. Soy aviador, jefe de las Fuerzas Aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación.
y al amanecer del día 18 de julio de 1936, mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. En todo el vídeo no hay ninguna mención a los asesinados por el bando republicano. Esa debe ser otra historia. Terminamos, ya vamos conociendo más detalles de la ley de libertad religiosa. Ni crucifijos ni funerales de Estado católicos. El PP se opondrá por no considerarla de interés social, a la vez que pide respeto para nuestras tradiciones. Por cierto, hoy hemos sabido, quién sabe si a rebufo de las iniciativas tomadas en algunos ayuntamientos de Cataluña, que la nueva ley limitará el uso del burka en los espacios públicos por razones de dignidad. Como ven, temas para el debate tenemos muchos y además con polémica detrás. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. Comenzamos por Fernando Fernández, economista, profesor del IES. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Del IE Business School, no del IES. Perdóname, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque me había quedado con nuestro último invitado Toribio, el profesor Toribio. Discúlpame, fíjate, tantos problemas contigo y todavía equivocando. No, luego me riñen. Gracias por corregirme, Fernando. Ángela Balbey, escritora, columnista de La Razón. Ángela, muy buenas noches. Buenas noches. Casimiro García Badillo, periodista, vicedirector del periódico El Mundo. Buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Jáuregui, periodista, director de diariocrítico.com. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Me has propuesto hacer una porra del partido de mañana, la haremos al final, si te parece. Yo ya tengo el resultado. Nunca he acertado una porra, o sea que... Bueno, lo hablaremos al final. Cristina Alberdi, abogada, es ministra de Asuntos Sociales con el PSOE. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Isaías Lafuente, periodista, analista político. Isaías, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ernesto? Dos invitados más, Juan Carlos Aparicio, alcalde de Burgos, ex ministro de Trabajo. Creo que le tocó otro decretazo. Buenas noches. Buenas noches. Momentos muy difíciles, pero quizás en comparación más sencillos y desde luego con las ideas más claras por parte de todos. Lo hablaremos también. Y Manuel Conte, secretario de Estado de Hacienda con el PSOE, es presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Manuel, buenas noches de nuevo, gracias por venir. Bien, este es un plantel de lujo, como siempre decimos. Vamos a hablar también de que pueden participar con nosotros, pueden mandarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico madridopina@telemadrid.es. Si quieres seguir por internet nuestro programa, muchos lo hacen desde fuera de Madrid y fuera de España. Especial saludo a esa peña de amigos que nos siguen desde Nueva York, que ya tienen ganas de tener humor para conocer la actualidad española a través de nuestro programa en internet de Nueva York. Nuestra página web, repetimos, como cada martes, www.madridopina.tv. Pueden también entrar a la mirada y les responderemos. La pregunta de esta noche es fácil, clara, directa. ¿Están de acuerdo con la huelga general convocada por los sindicatos? ¿Están ustedes de acuerdo con la huelga general convocada para el 29 de septiembre por los sindicatos? Dos notas, como casi siempre, antes de ir a la publicidad. La primera, una disculpa, una aclaración de Antonio Elorza, uno de nuestros invitados habituales. Cometió un error la semana pasada y quiere además decirlo públicamente. Quiere que yo lea su disculpa. En mi última intervención, dice Antonio Elorza, en el programa cometí un lamentable error al hablar del Corpus Christi, motivado por una extrapolación indebida a partir del himno Lauda Sion de Santo Tomás de Aquino, que lo escribió para celebrar el milagro. Para nada es una fiesta de raíces antijudías, como dijo aquí. Por lo tanto, la propia seriedad de Antonio Elorza, que quiere enmendar ese error porque lo repitió en alguna ocasión. Bien, la segunda historia, buscamos la curiosidad, el humor. En esta ocasión va a haber tal vez un poco de todo. Vamos a hablar de un novillero mexicano de 36 años, Cristian Hernández, que se ha cortado en la plaza la coleta. Van a ver por qué. Le entró el pánico simplemente ante el novillo, tiró la muleta y se fue directamente al burladero. No podía enfrentarse a lo que le tocaba. Después lo explicaba con claridad y también con valentía. Es un pasaje que no se suele ver en las televisiones ni en la realidad. Y esto es lo que pasó. Mira, creo que primero hay que ser consciente con uno mismo, ¿no? Si me faltó capacidad, me faltaron un par de huevos, no, esto no es lo mío. Y la he pasado mal y prefiero mejor quitarme. ¿Cuánto tiempo llevas sin escuchar a tu instinto? Obedécelo. Foster's Hollywood. I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. I've made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I
porque sabemos dónde se genera la felicidad, hemos unido el gas y la electricidad para conseguir el máximo bienestar dentro de tu casa y así quizás conseguir un poco más de bienestar fuera. Gas natural Fenosa. Para jugar la bola hacen falta dos. La grada se embala distintos colores. Vive el Mundial como nunca. Porque si te compras ahora un Hyundai Serie Especial FIFA, te puede salir gratis. Gama Hyundai desde 7.390 euros. Feel the game. Hyundai. Ahora el hombre puede reducir la grasa localizada durmiendo. Somatoline Cosmetic Hombre Cintura y Abdomen Noche. Específico para el hombre. Reduce la grasa localizada en 4 semanas mientras duermes. Somatoline Cosmetic Hombre. Funciona. Bueno, ya se lo hemos contado, huelga general, 29 de septiembre, respuesta sindical al decretazo del Gobierno ante la reforma laboral. Será un decreto tramitado como proyecto de ley porque no cuenta, como les hemos dicho, con ningún apoyo. En definitiva, se va a aplicar de forma inmediata, de forma provisional, y los puntos que se modifiquen como proyecto de ley serán derogados. Pero, en fin, esto ya es una larga historia, terminaremos probablemente en octubre con ese decreto ley. Casimiro, no sé en qué punto nos encontramos, pero podemos hablar de la huelga, podemos hablar del decretazo mañana, o fundimos las dos cosas porque creo que haya tema para el análisis. Bueno, yo creo, preguntabas al principio que hasta cuándo va a aguantar el presidente en una situación así, y yo creo que lo tiene muy complicado, porque la falta de crédito a la que hacía referencia el presidente del BBVA, Francisco González, no es solamente que falte dinero, que las empresas españolas o la deuda no se financie porque no hay crédito. El problema de España es que no tiene crédito político. Y eso le va a costar mucho remontarlo. En estos momentos España está bajo la lupa de Bruselas. Bruselas nos está analizando y nos está poniendo deberes día a día. Hoy mismo Olli Rehn ha dicho que en 2011 hay que hacer un ajuste adicional de 8.000 millones. La tensión financiera va a permanecer durante meses. A eso nos tenemos que acostumbrar. E internamente, pues el Gobierno lo tiene muy difícil porque está en soledad. Ha perdido su alianza con los sindicatos. Los empresarios están en contra de esta reforma laboral, que ya veremos a ver qué reforma es. Y luego el partido que tiene en sus manos al Gobierno en estos momentos es Convergencia y Unió, que por razones electorales le va a interesar presionar mucho al Gobierno. Vamos a ver qué pasa con los presupuestos, porque yo creo que ahí está la clave. Si CiU no apoya los presupuestos, este Gobierno tiene que convocar elecciones anticipadas, no tiene más remedio. Entonces yo creo que ese es el panorama. Soledad de Zapatero, aislamiento internacional y una situación política y económica muy difícil para el Gobierno. Sí, yo en esas circunstancias políticas lo que veo es que es muy difícil que se recupere la confianza en la economía española. Y esto se refuerza mutuamente, digamos, ¿no? En estas condiciones políticas de incertidumbre, de falta de credibilidad de un gobierno, de falta de capacidad de regenerarse a sí mismo ese gobierno, de buscar socios, es muy difícil pensar que los inversores van a apostar por la economía española, van a confiar en ella y, por lo tanto, vamos a ir a una situación en la que los problemas de crédito que denunciaba el presidente del BBVA van a continuar. Y yo lo que creo es que esa situación es insostenible, o sea, no solo políticamente, sino económicamente. O sea, los mercados de crédito no pueden estar cerrados a las empresas españolas, como dijo, sí, como reconoció el propio secretario de Estado de Presupuestos, ¿no? en el mismo acto en Améndez Pelayo en Santander. Las empresas no pueden estar sin financiación 3 meses, 6 meses. Eso nos llevaría a una situación insostenible de colapso de la actividad económica, de incapacidad de pago y de hacer frente a los compromisos. Por lo tanto, yo creo que la situación lo que requiere para mí clarísimamente, y es que no tiene, por mucho que lo pienso, no le doy más proceso, o un gobierno de coalición o elecciones anticipadas ya. Luego hablaremos de eso, pero si os parece vamos a lo puntual. La lectura económica concreta es, hace falta un programa creíble. Y el problema del programa creíble es que no puede ser cosas contadas que van cambiando sobre la marcha. Es decir, tenemos un borrador de decreto de reforma del mercado de trabajo del que llevamos hablando en la última etapa, hablando 2 años, pero en la última etapa 3 meses, y hemos visto ya 5 documentos, y lo único que sabemos seguro es que el de mañana va a ser distinto. No sabemos lo que va a tener, pero sabemos que va a ser distinto. Tenemos una reforma de pensiones que nos han anunciado, pero que también nos habían anunciado, retiraron y ahora parece que van a volver a poner. Tenemos una reestructuración de las cajas de ahorros en marcha con el FROB.
del que sabemos que va a costar mucho más dinero del que en estos momentos estamos poniendo encima de la mesa. Es decir, y todas esas incertidumbres son las que están matando a la actividad económica española e impidiendo que la economía española se recupere. Hace falta un plan económico consistente, creíble, formulado de una sola vez, que responda a los problemas y que cree algunas posibilidades de crecimiento, porque lo que es evidente es que, eso Manolo lo sabes tú mejor que yo, que sin crecimiento económico es imposible pensar que podamos salir de esta trampa de la deuda en la que estamos. Y no parece que haya políticas de crecimiento por ningún lado, ¿no? Claro, es que mientras sigamos en esta situación de falta de confianza en el gobierno, que además es una falta de confianza que Zapatero se ha ganado a pulso, porque lleva 2 años mareando la perdiz, negociando y diciéndonos a los sindicatos que se hará lo que se pacte por los interlocutores sociales. Pues claro, han ido subiendo el listón, todo el mundo esperando a ver si hacía algo. Los expertos le han dicho una y otra vez que tenía que hacer reformas estructurales, que tenía que hacer la reforma del mercado de trabajo. Le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. Y hasta que no se ha visto frente a los mercados y ante una situación de verdadero drama para nuestro país, no ha empezado a actuar. Y hasta que no le han llamado y hasta que no le han dicho lo que tenía que hacer y le han puesto frente a la realidad, no ha hecho nada. Porque ¿cuántos años llevamos ya? El gobernador del Banco de España, todo el mundo diciéndole lo que había que hacer. Entonces, la salida, ¿qué salida tiene hoy esto? Porque claro, la salida más a largo plazo pues será, naturalmente, pues, o un cambio de gobierno o un gobierno de concentración o vayamos a saber qué. Pero a día de hoy, la única salida que tiene es que Zapatero ya arrostre de una vez por todas las reformas, pero me parece que esa salida no la tenemos en el horizonte, porque ahora mismo la reforma del mercado de trabajo, que se supone que iba a ser una reforma, como él dijo, sustancial, pues ahora no sabemos ni lo que es. Parece ser que no va la negociación colectiva, que es uno de los temas centrales, que no va el tema de las empresas de trabajo temporal, que es muy necesario para la movilidad del empleo. Hay una serie de fallos que no sabemos a qué se debe o si es un juego, una vez más, que tenga el gobierno de decir, pues yo ahora llevo este borrador y que luego se responsabilicen todos a lo largo del trámite parlamentario. Pero es un juego muy peligroso. Pero yo la verdad es que a día de hoy es difícil ver la salida a esta situación de falta de confianza. No podemos estar diciendo que Zapatero se equivocaba cuando no actuaba y se equivoca ahora que actúa. Durante meses se le ha pedido a Zapatero... que actúe. Durante meses se le ha pedido a Zapatero que actúe y ahora está actuando. Y las actuaciones... Bueno, el plan de ajuste no parece muy timorato y de hecho la Unión Europea de momento lo ha aprobado. Decía Casimiro que efectivamente seguramente nos pondrán algún deber más, pero es un plan de ajuste que está aprobado. Y la reforma laboral era una exigencia y el Gobierno se comprometió a que si los agentes sociales no llegaban a un acuerdo, él iba a hacer el decreto y el Gobierno va a hacer el decreto. Mañana veremos qué es lo que hace. Aquí habría que hablar de la responsabilidad de los sindicatos que han convocado, como decía Ernesto, una huelga no solo diferida al 29 de septiembre, sino también preventiva, porque es una huelga contra un decreto que todavía no conocemos como ha quedado aquí en evidencia. Es decir, solamente por guardar las formas yo creo que los sindicatos podrían haber esperado a pasado mañana o a lo mejor a dentro de una semana para que viendo el contenido del decreto uno se manifieste en contra de ese decreto, para lo cual tienen todo el derecho, desde luego, los sindicatos a hacerlo, pero yo creo que hay que cumplir el procedimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que creo es que efectivamente no se le puede acusar al Gobierno antes por no actuar y ahora que está actuando. Démosle el valor que tiene y exijamos a aquellos que nos están exigiendo, es decir, los mercados nos han exigido que los Estados actuasen para salvar a los mercados. Y cuando los Estados se han endeudado para salvar a los mercados, ahora resulta que no se fían de nosotros y nos hacen un agujero todavía mayor. Yo creo que es ahí a donde tenemos que mirar, porque de momento creo que los deberes aquí se están haciendo. Y yo no veo tampoco ninguna virtud mágica a que una convocatoria de elecciones mañana pudiera producir de repente ese efecto milagroso. Imaginemos, es que aquí todo el mundo piensa que se convocan elecciones y gana el Partido Popular. Imaginemos que se convocan elecciones y vuelve a ganar el Partido Socialista. ¿Qué hacemos entonces? No parece. Yo antes antes les decía a Casimiro y a Fernando, cuando ha salido el torero digo, parece un ministro de Hacienda español, solo que cuando al final ha dicho que le faltaban un par de no sé qué, y se ha cortado la coleta, no sé por qué se corta la coleta. Bueno, a ver, aquí yo creo que hay un problema. No, es que esto es un toro, el del mercado laboral español es un toro que nadie ha toreado en 35 años. Y es el mismo toro de hace 35 años. Y todos los gobernantes, los sucesivos gobiernos, tanto de Felipe González como de Aznar, como de Zapatero, y en esto le voy a echar un capote al natural a Zapatero, aunque no sea mi estilo, pues
todos han sabido y son conscientes de que es un asunto muy doloroso y que la opinión pública está profundamente en contra de que se hagan esas reformas y no se han hecho, y ha habido 3 huelgas generales ya, 2 con Felipe González y una con el Partido Popular. No se han hecho porque además la gente no quiere que se hagan. La diferencia entre el año 88 y el momento actual, 2010, es que en el año 88 se podían ir posponiendo las cosas que estaban mal y que es un mercado que está trancado, que no circula el aire, es un mercado enfermizo, es un mercado laboral heredado del franquismo y es un mercado que no produce empleo, produce desempleo y produce paro. Y eso lo saben todos y no hace falta ser Premio Nobel de Economía para saberlo. Y se sabe desde hace 35 años. Y nadie lo hace porque la gente tampoco quiere que se haga, porque piensan que eso va a suponer una merma en sus derechos sociales y nos hemos acostumbrado a tener muchos derechos sociales. Y cuando se habla de los empresarios, se habla de los grandes empresarios. Aquí está el fascista malvado que tiraniza a los pobres trabajadores, cuando España es un país de pequeños empresarios que no tienen posibilidad de crear empleo porque las leyes se lo impiden, los penaliza, y de autónomos como una servidora, por ejemplo, que viven al albur de lo que pueden hacer. Entonces, son una serie de tópicos que no se han deshecho, que están muy incrustados en la mentalidad española y que son muy difíciles de solventar. Y creo que Zapatero es legítimo que esté asustado porque ese toro es muy duro. Ángela, pero por alusiones, porque está pidiendo, habla de los gobiernos que han tenido huelgas y yo creo que decretos y huelgas va todo a Juan Carlos Aparicio, la pelota. Luego vamos, Fernando, contigo. Ha habido varias consideraciones que suscribo al 100%, otras no. Cuando alguien frena, cuando tiene que acelerar, y acelera cuando tiene que frenar, se equivoca las 2 veces. Aquí se da a entender que siempre, tomando posiciones contradictorias, algunas veces se acierta, o no, porque puede ser el mismo error. Insisto, frenando cuando hay que acelerar, que acelerando cuando hay que frenar. Segunda cosa, que me gustaría hacer una consideración, para que sepamos que, aparte de otras lecturas, pues en el mercado de trabajo español, 1 de cada 5 trabajadores en este momento, 1 de cada 5 personas ocupadas, sí que tiene una dependencia directa del sector público, directa o indirecta. Pero para los otros 4 de cada 5, quien fija sus condiciones de trabajo y quien va a ser determinante en su vida es la negociación colectiva a través de los empresarios y de los sindicatos. Y yo creo que ahí es donde tiene que haber un ejercicio de responsabilidad. Por eso comparto las palabras que se han dicho por parte de Cristina, de que una parte esencial es cómo es nuestra negociación colectiva. Si es capaz de distinguir las situaciones de las grandes empresas perfectamente estructuradas, que admiten una sindicalización y que admiten a veces una organización muy distinta, del café de la esquina, del pequeño taller, de la pequeña empresa, que entre unas cosas y otras es el 85% del empleo que hay en España. Y tenemos que saber si nuestra negociación colectiva es capaz de leer pronto y bien cada una de las situaciones. Porque si lo hace tarde y mal, o si simplemente no lo hace, y en España el estímulo muchas veces no es a la negociación, sino a la no negociación, es cuando se empiezan a crear los problemas. Y una última consideración, es que sepamos que una reforma laboral por sí no crea empleo, pero una buena reforma laboral puede hacer que cuando se produzca una recuperación deseada y a la que hay que ayudar, seamos mucho más eficaces a la hora de traducir cualquier oportunidad de creación de riqueza, materia prima imprescindible, lo decía muy bien Fernando, a ese tipo de empleo que todos deseamos, que en principio debería ser básicamente empleo estable, básicamente. No tener ni la diversidad de situaciones ni el fraccionamiento que tenemos, que tampoco es positivo, no en 2 trozos, y con esto concluyo, en 3 trozos, porque en este momento hay más de 11 millones de contratos fijos. Hay casi 4 millones de contratos temporales, pero conviene recordar que hay más de 4 millones de parados. Y ahí sí que el tercer grupo, si los primeros tienen grandes diferencias de derecho, el tercero es absoluto y radical. Vamos a permitir que lea, yo creo que tenemos un panel de lo que supuestamente va a consistir la reforma, porque a veces nos perdemos en los términos, no sé si Tacho, si tenemos el panel para poder ofrecer a nuestros telespectadores, es decir, flexibilización interna a las empresas, jornada reducida de trabajo y empleo frente al despido, abaratamiento del despido, de lo que se ha hablado siempre, no sé muy bien cómo explicar esto, 8 días pagados por el Fondo de Garantía Salarial, es decir, más gasto público en definitiva, respeto de los derechos adquiridos y equilibrio de los derechos de los trabajadores y una relación laboral estable. En definitiva, el objetivo va a ser la supresión de los contratos temporales, aunque a saber qué es lo que va a ocurrir. Yo no sé si esto es más o menos por donde va a ir la historia. ¿No? Vamos a ver, perdona, Fernando, que todavía no ha hablado, y Manolo, si nos importa, venga. Un segundín nada más. Yo es que tiendo a ser un poquitín más optimista de lo que es quizá el conjunto de lo que estamos oyendo aquí. Un poquitín, no mucho más, un poquitín. ¿Por qué? Hombre, yo creo que pasado mañana nos vamos a encontrar con una Europa que nos dice, bien, habéis hecho los deberes. Sin entusiasmo nos lo va a decir, porque entre otras cosas, evidentemente, pues toda la trayectoria hasta ahora ha sido muy mala. Yo creo que internamente lo peor que estamos padeciendo ahora mismo es la inseguridad jurídica.
de todas esas medidas que acabamos de leer ahora, que constituyen presumiblemente la sustancia de la reforma laboral, la mayor parte de ellas generan inseguridad jurídica entre los empresarios. Y eso es en fin, cuando menos es un riesgo que yo creo que habría que evitar. O sea, las cosas nos han hecho bien, pero sin duda Europa nos va a decir que sí, que algo estamos haciendo bien ya y que estamos haciendo los deberes. Va a ser muy sacrificado y muy duro. Probablemente las fuerzas políticas van a acompañar esta reforma laboral con la abstención, pero la van a acompañar, incluyendo el Partido Popular, hasta donde yo sé. A favor no va a votar nadie, a favor de Zapatero ya no va a votar nadie. Zapatero es un cadáver político, eso está claro para mí. Pero bueno, es un cadáver político que tendrá que abrazarse de aquí a 2012. Tiene que ser el CID. No, Si no, es no que vale. será Ya no sé, perdona, ganar la última batalla ya ha muerto, pero ganarla. Yo digo lo mío. Yo no sé si está muerto todavía. Yo creo que no está muerto. Ahí, Tú has dicho cadáver lo ha dicho político. Felipe González. Sí, es un cadáver, cadáver político. Es una manera de hablar, Ángela, hombre. Yo creo que muerto no está. Morirá en 2012 cuando unas elecciones lo echen de ahí, que lo van a echar de ahí. Pero en fin, luego las soluciones, digamos, a medio plazo las miraremos después y las analizaremos después, ¿no? Sí. Pero yo creo que va a sobrevivir haciendo los cambios que tenga que hacer. Y entre los cambios que tiene que hacer está el del Gobierno urgentemente, que yo creo que eso es obvio que lo va a hacer. Ahora, por eso te digo que ahora lo vamos a hacer. Simplemente, hombre, me da un poco de miedo dar paulo a un cierto catastrofismo, a un nacional pesimismo en el que estamos inmersos ahora mismo, porque eso nos va a empeorar las cosas. Eso nos va a empeorar las cosas de cara incluso a los que nos miran desde fuera, que nos están mirando con mucha atención, y a todos esos colegas europeos que tenemos, anglosajones y alemanes, que están deseando sacudirnos un palo ahora después de habernos elogiado tan abiertamente hace 2 años. Entonces, yo simplemente haría un llamamiento, si no al optimismo, sino por lo menos a una cautela, no despeñarnos todos por el abismo, que es que tampoco hace ninguna falta, ¿no? No, estamos en el abismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que estamos en una coyuntura histórica y una situación de emergencia, y los problemas que ahora han aflorado son muy profundos, son el mercado laboral, que es rígido desde hace muchas décadas, y luego una explosión del endeudamiento desde que entramos en el euro, que es precisamente la que ha generado ese exceso de endeudamiento privado que ahora tenemos dificultad para refinanciar. O sea que los problemas que tenemos ahora no son causa de Zapatero. Lo que pasa es que Zapatero no los ha tratado durante los 2 últimos años. Ha sido un mal médico, pero no ha sido el causante de la enfermedad. Pero yo también comparto cierto optimismo con Fernando, porque creo que, en contra de lo que ha dicho el otro Fernando, sí que hay un acuerdo tácito sobre la terapia que hay que aplicar ahora, y esa terapia es compartida en esencia por el Partido Popular y, afortunadamente, ahora por el presidente del Gobierno. Yo creo que a lo largo de este primer semestre ha habido un cambio radical en la política del presidente del Gobierno, ha habido una conversión, yo le llamaba en algún artículo en Expansión, y me parece que ahora que está en la buena senda y tomando las medidas adecuadas, no hay que ser cicatero, sino que hay que apoyarle, máxime en el caso de aquellos partidos que comparten sus ideas. Y yo creo, por ejemplo, el programa de ajuste, la Comisión Europea no es que haya dicho que tenga que hacer más, sino que las medidas que hay que adoptar para lograr un 6% de déficit el año 2011 hay que especificarlas un poco más, porque todavía no están concretadas, cosa también comprensible. Yo lo que creo es que ahora la reforma laboral es urgente. Tenemos que ser conscientes que en el euro no podemos tener un mercado de trabajo como en la época de Suárez, cuando la inflación era el 25%, cuando podíamos devaluar la peseta. Ahora ya jugamos sin red de seguridad, ahora no hay examen de septiembre, y ahora las pérdidas de competitividad, esas se incrustan en la economía y generan paro. O sea que a mí me parece que los sindicatos, quizá era inevitable que convocaran una huelga. A mí esto me recuerda mucho a lo que en otra época se hubiera llamado ruido de sables. Es tratar de signos, pero un poco amedrentar a las fuerzas políticas, que son las que en el Parlamento tienen que decidir el alcance de la reforma laboral. A mí me gustaría decir una cosa. Si queréis hablar todos. Es un segundo nada más sobre la huelga que estaba diciendo Manolo. Yo he hablado con algunos dirigentes sindicales que están aterrorizados ante el hecho de tener que convocar la huelga. Esto es la verdad. No quieren ni a tiros convocar la huelga. Se ven presionados, han sido presionados por sectores sociales y políticos y económicos que ahora son los primeros que dicen, pero ¿cómo ha hecho usted la burrada de convocar una huelga general? Que es una burrada como la copa de un pino. Nadie. ¿A quién le conviene una huelga general? ¿A los sindicatos? No, porque van a demostrar que no tienen ninguna representatividad. ¿Al gobierno? Fíjate, al gobierno. ¿A las fuerzas económicas, al empresariado, a la banca, a nuestra imagen exterior? A nadie, a nadie. Pero lo que sí sé perfectamente es que los sindicatos no quieren hacer esa huelga. Con lo cual yo me imagino que lo que va a ocurrir el 29 de septiembre va a ser más o menos un lancémonos a la calle en manifestación junto con nuestros colegas europeos un ratito.
y luego guerra de cifras. Yo creo que ya los está. sindicatos, No es dramático, no va a pasar nada. Los sindicatos van a hacer una huelga para reivindicarse a sí mismos. O sea, los sindicatos han salido muy tocados de la huelga de funcionarios, que ha sido un tremendo fracaso. Pues fíjate y cómo los sindicatos saben que la manera de existir es demostrando que sirven para algo, y es decir, y van a quemarse a lo bonzo para demostrar el día 29 que tienen fuerza. Yo dudo que lo vayan a conseguir, sobre todo porque los sindicatos hoy y la realidad social del país están en las antípodas, ¿no? Absolutamente. Y eso es una ventaja de la situación. Ahora, me gustaría compartir contigo tu optimismo y pensar que la famosa fin de semana de mayo de Bruselas para Zapatero fue la T4 en el terreno económico, es decir, el comienzo de una rectificación profunda. Pero ¿sabes cuál es mi duda? Que en la T4 Zapatero sabía que remaba a favor del viento. Es decir, que sabía que si cambiaba de política frente a ETA iba a tener una rentabilidad política. Y en este caso, la T4, o sea, la rectificación es ajuste, sacrificio, recortes, es decir, es todo lo contrario a lo que él ha venido diciendo, pero que además tiene efectos en sus votantes. Y por eso yo tengo grandes dudas. Es decir, me gustaría pensar que hay un político en España, que hay Zapatero, tiene esa grandeza de miras, decir, bueno, yo, lo que decíais antes, ¿no? Yo voy a ser el Cid, me voy a quemar, pero esta batalla la gano. Yo lo dudo. ¿Y por qué? Yo creo que hay es una cosa. Es evidente que lo que está haciendo está teniendo un gran coste político. Se ha producido una gran paradoja durante este tiempo, ¿no? Que es que durante 2 años en donde se han adoptado medidas, pero se han adoptado medidas de aquella manera, el coste electoral en las encuestas prácticamente era nulo. Es decir, el PP conseguía despegarse 1 punto, 2 puntos, 2,5 puntos, y sin embargo, desde que ha adoptado estas medidas, efectivamente, el despegue del Partido Popular, no tanto porque haya crecido mucho, sino porque efectivamente se ha hundido el gobierno, ha sido esto. Es decir, cuando se le está reclamando, oiga, por favor actúe, resulta que actúa y eso tiene un coste electoral, pero lo hace, pero valoremos eso, porque eso nos hace ¿Cuánto tiempo va a aguantar Zapatero? Lo que me da miedo a mí precisamente es que Zapatero, precisamente por esa situación que valore de coste electoral, de posibles efectos, no lleve a cabo una reforma en condiciones. Porque antes has dicho tú que no se había tocado el mercado laboral en 35. Se han hecho reformas a lo largo. Felipe González le costó 4, me parece, huelgas generales. Luego 3. Tuvo 4 huelgas. 3 huelgas generales. 88, sí. No, 3 huelgas generales. Aznar tuvo otra huelga general y se hicieron reformas en el mercado de trabajo. Lo que pasa es que no se hicieron con la profundidad que había que hacerlas, pero entonces se podía, como ha dicho Conte. Pero ahora es necesaria la flexibilidad en el mercado de trabajo y no tenemos más remedio. Entonces a mí el miedo que me da es que Zapatero no entre a fondo en esta reforma laboral, y ya el hecho de que lo haya transformado en decreto ley para que se tramite, el decreto ley que lo haya transformado a la tramitación parlamentaria, ya eso es muy sintomático de que él quiere que todo el mundo participe, que se responsabilice. Si él no tuviera, Juan Carlos, bueno, pero podría hacerlo por decreto. Lo que pasa es que hay que cambiar el estatuto de los trabajadores. Precisamente fue precisamente y se ganó un recurso contra vosotros. El gobierno de Andalucía, entonces presidido por el señor Chávez, y un número importante de diputados socialistas apoyaron un recurso de inconstitucionalidad que era curioso. Criticaban la técnica que siempre se había seguido por todos los gobiernos, naturalmente, anteriores al Partido Popular y por el Partido Popular, tanto con acuerdo como sin acuerdo, porque era una forma realmente de agilizar la entrada en funcionamiento de las medidas. Tanto el señor Chávez como otros compañeros socialistas suyos decidieron interponer un recurso de constitucionalidad que dijo que para este tipo de acciones, salvo que se pudiera justificar, que ahora tampoco lo tendría, una razón de extrema urgencia o necesidad, no se puede utilizar esa técnica. Me parece de malabarismo político presentar como una oferta de generosidad aquello a lo que están obligados por la ley. Bueno, pero personalmente lo deja sorprenderme. Y hablando de una cosa que me parece muy importante, decía Manuel Conte. Yo creo que si hemos dicho antes que esta reforma, sus efectos están llamados a proyectarse a un medio plazo, espero que a un corto plazo. Si me dicen mi deseo, ojalá la recuperación económica se produjese ya mañana mismo. Pero parece que si tienen que diferirse algo en el tiempo, ir un poco más allá, con quien primero debería hablarse es con quien tiene también la oportunidad o la posibilidad de ser gobierno en ese momento. No digo la seguridad ni la certeza, porque eso dependerá felizmente de lo que quieran los españoles.
Pero precisamente la estrategia del Partido Socialista es pedir el consenso a puñetazos. El consenso a puñetazos con descalificaciones tan sistemáticas y severas como las que sigo oyendo en algunas de las personas que giran en torno a su líder natural, que es el señor Rodríguez Zapatero, como el decir, les dejamos para el postre o para el final, o directamente se les ningunea. Entonces yo creo que si estamos ante una cuestión de Estado, también debería haber otras actitudes, porque sí que ha sido sincera la oferta de colaboración, pero que no nos lleven a situaciones imposibles. Estoy de acuerdo contigo sobre la técnica. No suelo pedir ayuda a puñetazos o insultando a quien necesito que también colabore en algo que es importante. Sobre el recurso al Constitucional es verdad que hay un pequeño problema porque... Sí, pero no está tan claro. No está tan claro, efectivamente. No está tan claro, y sí que hay un matiz sobre la la opción urgencia. que tenía. No, pero bueno. Viciado, yo creo Tú que eso puedes, no le apetece. vamos, sería una discusión jurídica muy larga, pero el gobierno sí que, vamos, a mi juicio implica... Pero voy a citar un ejemplo que puede entender. Puede entenderse como generosidad por parte del gobierno de decir, quiero repartir la responsabilidad. Pero también puede entenderse... Bueno, Fernando, por favor. Más allá de discusiones jurídicas. Lo ha dicho Fernando antes muy claro, a Zapatero no le vota a nadie. Y por lo tanto no es un problema de generosidad. Literalmente lo tengo aquí. A Zapatero ya no le vota a nadie, textualmente. Si no te pongo no le vota. Ya no le vota a nadie. No le vota a nadie. Y este es el ejemplo claro que tenemos aquí. Eufemísticamente, vaya, que tampoco lo tomáis al pie de la letra, hombre. No, quiere decir que en el Congreso estamos hablando del trámite de la reforma laboral. Es decir, que no ha sido capaz de conseguir ni un solo voto a favor, como por cierto no consigue ninguno en el ajuste fiscal. Lo más que es que la gente salió por abstención. Yo es que si me permitís, Fernando, es que yo estaba en el uso de la palabra cuando he dicho lo del trámite y me ha interrumpido Aparicio para decirme que no se podía. Pues no, señor, eso no es así. Es discutible. Y yo pienso que igual Zapatero, si hubiera contado con PNV o con Convergencia y Unión o con el PP para poderle aprobar, se presentaba el 17 en la Unión Europea con los deberes hechos, porque yo creo que sí que tiene esa voluntad. Pero ¿qué pasa? Que es muy flojo, perdona, lo que ha planteado, porque otro de los problemas que plantean los empresarios es que se mantiene el recurso judicial en todo, incluso en el borrador que había de negociación colectiva, al recurso judicial. Y entonces no hacemos nada. Tú apuntas una cosa que es cierta, pero yo te apunto otra, que es la siguiente. La tramitación por ley, lo que me dejáis a mí apuntar, lo que hace luego te dejamos, es que implica a los demás grupos políticos en decisiones desagradables. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta mañana Montoro ha hablado con el ministro Corbacho y le ha dicho, bueno, pero al final, ¿qué es lo que se va a aprobar mañana? Y dice, es que todavía no lo hemos decidido. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere hacer dos cosas. Uno, que las medidas desagradables sean compartidas y dos, mantener el diálogo social abierto con los sindicatos. Eso es lo que quiere hacer. No nos engañemos. Pero Casimiro, la tramitación política, que según van haciendo nuevos argumentos, tengo una cosa que decir. La tramitación política es verdad que obliga a los demás partidos a retratarse, eso me parece bien, pero también alarga la incertidumbre de los mercados y va a tener un coste económico mucho más alto. Por lo tanto, habrá que ver qué situaciones de emergencia se contemplan para hacer frente a 3 meses de castigo y goteo permanente sobre la deuda española, el diferencial con la deuda alemana, etcétera. Ojo, pero es un decreto que todo el mundo sabe que se va a cambiar. Pero que no se puede modificar mañana. Ahora sí me toca a mí. Exactamente. Y por lo tanto, díselo a Cristina, a mí no me lo digas. Entonces ese decreto en cualquier caso se podrá modificar, crear una seguridad jurídica, ningún empresario va a acelerarse a contratar sobre la posibilidad de que mejoren las condiciones 3 meses después. Pero bueno, yo voy al tema más de fondo que decíais ahí antes, de que ahora que el gobierno rectifica, no, mire usted, es que esto no es un accidente, es que el gobierno es responsable de la situación económica. La situación económica no nace de la nada, no es como la lluvia o las inundaciones de mi pueblo que han cortado la carretera en Asturias. No, mire usted, esto ha sido la responsabilidad política de un gobierno que durante 6 años ha estado silbando, mirando para otro lado y negando la realidad. Y por lo tanto hoy, claro que es el problema el presidente Zapatero, del que no tiene ninguna credibilidad para sacarnos del lío que nos ha metido, y esto es un hecho real político que no se puede negar. Y no lo digo yo, lo dicen los inversores, lo dicen los inversores internacionales cuando están pidiendo claramente, mire usted, apárteme de mí este cáliz, que es que con este presidente no le voy a dar ningún crédito a la economía española, porque es que este presidente nos ha dicho que va a hacer una reforma de las pensiones y acto seguido se viene a España y la cambia. Nos dice que va a hacer un ajuste fiscal y se viene y no lo hace. Luego lo saca 3 meses después, pero no lo hace. Nos dice que va a hacer una reforma del mercado de trabajo hace 3 meses y no lo hace. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué me lo voy a creer ahora? ¿Y sabes cuál es el problema? Y ya no tiene que convencer a los miembros. Cuando acabe. Claro, efectivamente, cuando consiga acabar una frase entera ya hablas tú. Entonces, y el problema no es que convenza a los demás socios de la Unión, no es que la Comisión Europea nos diga
que sí, que el ajuste no está mal, que solo falta unos 75 puntos, 8.000 millones, más lo que hay que dice también de optimismo en la proyección de los ingresos, que ya estamos hablando de 15.000, en fin, ya no solo es eso. Es que no se trata de convencer, se trata de convencer a los acreedores. Y nosotros somos unos señores que le deben dinero a un banco. Y tenemos que convencer al banquero que nos siga prestando. Y si no nos presta, pues lo vamos a pasar muy mal. Y esta es la realidad. Ya, puedo. Sí. Qué verdad. ¿Y sabes lo que hacen los banqueros? Pedir que cambie el dueño de la empresa. Te das cuenta cómo es incapaz, porque es que ese discurso ya te lo he oído muchas veces. Bueno, pero es el mismo los hechos me han dado razón. ¿Yo qué quieres que le haga? Ya me gustaría tener otro. Los hechos siempre son interpretables, pero bueno, da igual. Mira, yo, si me permites en esto, voy a asumir el papel más impopular de todos, y es el de defender a Zapatero, que esto ya no lo hace nadie. No lo hace, yo creo, ni la gente de la Moncloa. Ni su partido. Yo creo, sinceramente, yo desde luego no le tengo respeto a Zapatero ya. Ya no le tengo respeto porque lo han matado. Cadáver político. Quiere otro abogado. Zapatero quiere otro abogado. Que cambie abogado. ¿Tú qué crees? Con defensores como tú no necesitas. Dejamos la broma y vamos a los que. ¿Tú crees que con este club de fans hooligans, que son unos hooligans todos, tú crees que se puede terminar una frase que, como muy bien dice Fernando? Yo creo que no le tengo respeto porque es difícil tenérselo, es verdad. No ha hecho más que tiras y aflojas, idas y vueltas, contradicciones, y al final está aplicando una política que no es la suya, lo cual, y aquí empieza mi defensa de su grandeza, él sabe que no le queda más remedio. Zapatero ha terminado su andadura política, la ha terminado. Ya, supongo que esto es muy tajante y a lo mejor es un poco precipitado, pero yo creo que la ha terminado ya. Se va a abrasar, lo sabe. Sé que se lo ha dicho a gente. Sé que se lo ha dicho a gente. Él sabe que se va a abrasar hasta 2012, por cierto. Él no piensa adelantar las elecciones. Pero él sabe que se va a abrasar y sabe que está abrasado. Yo creo que es absurdo pensar, Casimiro lo ha dicho antes, yo discrepo de él, es absurdo pensar que está buscando rentabilidad política alguna ya. Ya no tiene rentabilidad política que buscar. Lo único que tiene que hacer es mendigar, vamos a decirlo así, aunque suene muy brutal, un cierto... unas palmaditas en la espalda por parte de Europa, por parte de una Europa que nos es hostil. Hay un señor en el gobierno alemán, que es el ministro de Finanzas, que es un señor absolutamente temible, que desde luego nos va a intentar cortar la cabeza siempre que pueda, mucho más que la Angela Merkel. Pero en cualquier caso, si consigue esas palmaditas, pues irá tirando. Si consigue esas palmaditas, saca adelante un cierto apoyo de convergencia en los presupuestos en los que va a cederlo todo. Pues ya está. Ya está, aguanta hasta 2012. Pero no pensemos que Zapatero quiere perpetuarse en el poder, porque yo creo que hasta él, que es un optimista inveterado, sabe que no puede. Luego vamos a hablar de eso, pero me vais a ¿Eso es una defensa de Zapatero o no, a pesar de todo? Bueno, vamos muy mal de tiempo y os voy a pedir... por nosotros, Perdóname, Fernando, voy a explicar... ¿Pero cómo se va a ir, hombre? Fernando, ¿cómo se va a ir? Sería una locura. Voy a intentar explicar lo que pretendo hacer en los próximos minutos. Lo primero de todo, decir que vamos a hablar de los impuestos, porque creo que nos van a subir los impuestos. En distintas comunidades autónomas ya se ha anunciado que es lo más impopular y lo que más les afecta a los que están sentados tranquilamente en su casa, para que les demos un nuevo sobresalto. Se lo vamos a dar después de la publicidad. Pero no quisiera terminar la primera parte sin preguntar a los expertos, especialmente a Manuel Conte, qué está pasando en los mercados con España y qué significa esa declaración de Merkel que vamos a ver de que España puede activar la ayuda, el paraguas europeo si lo necesita. Vamos a escuchar, Tacho de la Calle, si te parece, primero a Merkel y luego al presidente del BBVA, que ha dicho cosas que nadie ha comentado, pero a mí, desde mi ignorancia, me parecen muy serias. Vamos a verlos. Also was Spanien anbelangt, so glaube ich, ist doch die wichtige Nachricht, dass wir einen Rettungsschirm für den gesamten Euroraum gemacht haben. Bien, que tenemos un paraguas y eso es lo que ayer hacía que todo el mundo otra vez se pusiera nervioso en Europa, y decíamos que Francisco González, presidente del BBVA, decía algo que a mí me parece por lo menos preocupante. Lo vemos. Los mercados financieros han retirado la confianza a nuestro país. Y si el Estado español encuentra dificultades para refinanciarse en el exterior, aún mayores son las de los agentes privados. Para la mayor parte de las empresas y las entidades financieras españolas, los mercados de capitales están en este momento cerrados. Y habla de 600.000 millones de euros de deuda, con lo cual creo que ha pasado de puntillas la frase, pero yo creo que es importante viniendo de quien viene, además, ¿no? Sí. Volvemos a lo de antes. Yo creo que durante los 10 años del euro nos hemos endeudado como país muchísimo y hemos pedido mucho dinero al exterior, y es precisamente la razón por la que muchas empresas y muchas entidades de crédito, cajas de ahorros, bancos, tienen muchas deudas con financiadores alemanes, franceses,
que ahora vencen esos créditos y la cuestión es si nos los refinancian o no. Eso, dicho sea de paso, no es culpa de Zapatero, sino es culpa de la excesiva euforia que hemos tenido durante la época del euro y del déficit de balanza de pagos enorme que hemos tenido durante muchos años consecutivos. Del BBVA es responsable el presidente del BBVA. Por eso es endeudamiento privado. Tuvimos la ingenuidad de pensar que como la deuda pública iba bajando, estábamos fenomenal. Y no, la deuda pública iba bajando, pero la deuda privada iba creciendo y ahora nos ha explotado esa vulnerabilidad que se ha gestado durante 10 años. O sea, que es culpa del país en su conjunto y que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Si es responsabilidad suya, cuando se le decía y se le advertía de eso, decir que éramos unos agoreros, yo creo que Zapatero se le puede acusar, además siendo de León, que ha estado en Bavia durante 2 años. Pero por eso digo, es un médico que no ha acertado en el tratamiento, pero no es el culpable de la enfermedad. La enfermedad es muchísimo más grave y se remonta a la entrada en el euro. Hemos estado, como país, dormidos en los laureles y ahora tenemos que conseguir la confianza de esos inversores privados para que nos financien. Hombre, yo creo que es normal que nosotros paguemos un diferencial sobre Alemania. Lo que era absurdo es que no pagáramos ningún diferencial. Con lo cual, hombre, si se quedan 200 puntos básicos, yo creo que no es ninguna tragedia. Entre otras cosas porque, aunque a la prensa le gusta magnificarlo, costosísima emisión de letras del Tesoro, bueno, al 2,25%. Es verdad que es mucho más alto que hace unos meses, pero es que los niveles absolutos son bastante ridículos. O sea, si el Tesoro español se financia al 2,25%, pues hombre, no parece una enorme tragedia y nos lo podemos permitir, ¿no? El problema, como decía Fernando antes, ya no es el coste. El problema es que los bancos españoles tienen que pedir dinero al Banco Central Europeo porque nadie les presta. Y el problema es el siguiente. O sea, no es que el BBVA sea insolvente. O sea, el BBVA puede devolver ese dinero. El problema es que el BBVA no recibe dinero por la falta de crédito que tiene en estos momentos España como país. O sea, España está restando credibilidad a... Es un problema de liquidez. Claro, el BBVA efectivamente, tiene pocos vencimientos. pero es que eso es importante decirlo porque si no parece que los bancos están en una situación muy mala, necesitan dinero porque si no quiebran. No. O sea, los bancos están en una situación saneada, o sea, es como la gente que puede pagar un crédito pero que el banco no se lo da. Claro, pero por eso es importante la idea del paraguas, o sea, que las autoridades europeas digan, bueno, este país tiene problemas de captar financiación, pero este país las va a obtener y si no, va a haber financiación pública. Entonces, tan pronto se dice eso y el país está dispuesto a pagar un diferencial, al final los inversores privados, cuando ven que las cosas, que la sangre no va a llegar al río, al final deciden empezar a financiar y captar ese margen de 2 puntitos. La conclusión siempre es la misma. Hay 2 sinónimos, credibilidad y crédito. Y si no tienes credibilidad, no tienes crédito. Claro, pero si está claro, si yo creo que en España tenemos que ganarnos el prestigio internacional que lo hemos perdido, pero insisto, no seamos tan ingenuos de pensar que Zapatero, estamos siempre demonizando al presidente del gobierno. Yo creo que los problemas que tenemos son mucho más graves, somos responsables. Si no los 46 millones de españoles, a lo mejor 45.990.000 somos responsables de lo que nos pasa. Tenemos un trabajo enorme, una situación de emergencia. Oye, pero cuando a Merkel le preguntan, que te preguntaba a ti Ernesto también, cuando a Merkel le preguntan que cómo ve la situación en España, el rumor que se había desatado sobre la posible quiebra y tal, dice, lo hemos reiterado ahora, lo hemos visto, la buena noticia es que hay un paraguas en la Unión Europea, pero no desmiente, no ha desmentido el otro, y eso ha hecho un daño que igual ella no lo había calculado, pero ha hecho un daño innecesario a una situación ya muy débil por parte de España. Entonces, claro... Terminamos. Es que a lo mejor lo desmiente porque no lo puede desmentir. O sea, no descartemos la posibilidad de que efectivamente en estos momentos esté barajando el activar el mecanismo de estabilización, que para eso se ha creado. Pero si lo ha desmentido Bruselas ya. Perdona, ¿qué va a decir Bruselas? Pero vamos a ver. Hombre, ¿qué va a decir? Podría decir que no. Claro, y todo esto es muy delicado. Esto es como una devaluación. Manolo, pero el portavoz de la Comisión ha sido más serio que Angela Merkel. Este es el asunto. ¿Tú estás seguro que en esta... ¿Tú estás seguro de lo contrario? Desde luego estoy más... Perdón, ¿tú estás seguro de lo contrario? Pues si no estás seguro de lo contrario, como han hecho la prensa alemana, no se puede decir eso. Mira, esto enlaza con lo que decías tú antes. Volvemos a la conspiración de silencio. Hay que ser... No es conspiración. 30 segundos que nos vamos. Hay que ser patriota. Hay que ser patriota y contar mentiras. Ahora que vamos por el campo, ahora que vamos en el campo, vamos a contar mentiras. Hay una vociferación. Claro, hay una conspiración. El viernes se dijo que eso se estaba activando en la prensa alemana. Siempre que no se hemos ido judicial, nos activáis. Alguien había hablado de ello. Eso es lo que está pasando. Vamos a quitarle la palabra a los dos porque nos tenemos que ir. Vamos a hablar después de impuestos
¿qué es lo más impopular? A la hora de pagar, seguro que ustedes se van a levantar un respingo del asiento. Vamos a hablar también, como no, de política, de lo que dicen las encuestas, de cómo se han tomado en el Partido Socialista la posible o no el cadáver político que tiene el partido, en palabras de Fernando Jáuregui, que ahí no me he equivocado. Bueno, el primero de cadáver político y luego defensor. Hay que ayudar a Zapatero si se deja. Bueno, por el bien de todos. Y tercero, queremos hablar de lo de la memoria histórica y esos vídeos que hemos visto en nuestra portada. Tenemos, como ven, mucha noche por delante. Ahora queremos saber qué nos cuenta Ana Samboal. Ana, como ves, los temas que dominas perfectamente han estado aquí sobre la mesa y van a seguir estando. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Claro, no es de extrañar. Buenas noches a todos. Pues de eso vamos a hablar en Diario de la Noche. Vamos a recoger toda la información del día y en principio hay que mirar a Europa porque Bruselas ha examinado el plan de recorte del gasto español y ha pedido más esfuerzos aún a nuestro gobierno que amplíe la rebaja del déficit un 1% al próximo año. Quiere bajarlo hasta el 6%. Vamos a hablar de ello en el plató de Diario de la Noche con Francisco Cabrillo, que es catedrático de Economía y presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Hablaremos también de la reforma laboral que prepara el Gobierno y que conoceremos en las próximas horas, porque hoy por hoy todo está abierto. Aún así, los sindicatos han convocado ya la huelga general para dentro de más de 3 meses. El 29 de septiembre coincidirá con una de las jornadas de protestas en toda Europa. Han dicho que para entonces ya conocerán los presupuestos, la reforma laboral cerrada y también del sistema de pensiones. Este miércoles el Gobierno aprobará el decreto y tendrá que negociarlo con los grupos parlamentarios en los próximos días, que tampoco están muy convencidos. Hablaremos también de Israel porque se prepara para la llegada de nuevas flotillas en Gaza. 2 barcos al menos proceden de Irán, otro de Líbano. Vamos a analizarlo, la actuación previa de Israel y cómo se enfrenta a esa amenaza en el plató con el exministro israelí de Asuntos Exteriores, antiguo embajador en España, Shlomo Ben-Ami. Ya veis, Ernesto, que tenemos mucha información a partir de las 12 en punto, como cada día en Diario de la Noche. Gracias, Ana. Estaremos pendientes y aquí ya estamos analizando algunas de las historias que van a contar esta noche. Insisto, después impuestos, hablaremos del Gobierno, como no, y de la memoria histórica. Promete ser interesante. Les vemos después de la publicidad. ¿Cuánto tiempo llevas sin escuchar a tu instinto? Obedécelo. Foster's Hollywood. Donde muchos ven un problema, yo veo una solución. Donde el mundo ve una crisis, yo veo una oportunidad. Donde algunos ven una incógnita, yo veo el futuro. Donde la mayoría ve un trazo, yo veo una idea. Con visión de futuro. Para los que entienden el mundo en el que vivimos, nace un proyecto académico único en Europa. La Universidad de Tecnología y Empresa. La Universidad de los Líderes. Infórmate. Llama al 902 006679. Para jugar la bola hacen falta dos. La grada se embala distintos colores. Vive el Mundial como nunca. Porque si te compras ahora un Hyundai Serie Especial FIFA, te puede salir gratis. Gama Hyundai desde 7.390 euros. Feel the game. Hyundai. Soy el jefe de la policía local. Eres tú quien manda, ¿eh? Estoy al mando. Tenemos un problema. A partir de ahora, depende de ti lo que les pase. Procura que no se te vaya de las manos. Bruce Willis. Quiero ver a mi familia. Yo no negocio. Yo doy. Tú lo tomas y se acabó. Hostéis. Ahora mando yo. El miércoles por la noche, en Cine Sin Cortes. Hoy
Hoy es el día en que tu ADSL de Movistar se convierte en algo más. Desde ahora tienes llamadas de fijo a móvil gratis a cualquier operador todos los fines de semana para siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Ahora el hombre puede reducir la grasa localizada durmiendo. Somatoline Cosmetic Hombre Cintura y Abdomen Noche. Específico para el hombre. Reduce la grasa localizada en 4 semanas mientras duermes. Somatoline Cosmetic Hombre. Funciona. Welcome to the Cayman Islands, one of the world's most famous tax havens. You know, if you want to buy a car and save some money on your country's taxes, this is the place. And you swim with sharks at the same time. Or you could drop by your local Ford dealer. He's a lot closer. Los concesionarios Ford declarados paraíso fiscal. Llévate un Ford y ahórrate el IVA de julio en junio. Está buena, ¿eh? Está buenísima. Galletas Fibraline de Cuétara, con 57% de cereales y ricas en fibra. Están buenísimas. Te presentamos la nueva colección de vasos de nocilla Jordi Lavanda. Tienes hasta 8 vasos diferentes para coleccionar y además 2 vasos gigantes, solo con nocilla. Miles de personas ponen excusas para no reducir su colesterol. ¿Cuál es la tuya? Excusa número 12. Solo tengo un poco de colesterol. No pasa nada. Yo decía eso, pero era una excusa. Me engañaba. Se me fue acumulando y aprendí que un poco puede ser demasiado. Con el colesterol no hay excusa que valga. Aunque no lo notes, el exceso de colesterol puede taponar progresivamente tus arterias. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, ayudando a expulsarlo. Danacol reduce el colesterol. No te escondas detrás de una excusa. El colesterol no avisa. Redúcelo. Siente el latido de la afición. La Razón te regala la bandera de España el día de su debut y 10 viajes al Mundial. Este miércoles, la bandera con La Razón. ¿Es griego de Danone el mejor del mundo? En plenas fiestas de Mykonos propusimos una cata de yogures griegos hechos en España. Y en cuanto saborearon el griego de Danone, los propios creadores de la receta lo eligieron como el mejor. Griego de Danone, el mejor. Sabor genuino, textura sedosa. Yogur griego de Danone, para muchos el mejor del mundo. En la Comunidad de Madrid cuentas con el apoyo para poner en marcha tu empresa. Plan de emprendedores de la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo empezamos? Comunidad de Madrid, la suma de todos. Actimel reafirma su compromiso con el Instituto Pasteur. Por eso, con cada pack podrás colaborar con 15 céntimos en su investigación sobre el sistema inmunitario. Porque estar bien es lo más importante. O porque el perro me está mirando. O aquella película. A lo mejor es la economía. O a lo mejor es otra cosa. La gran mayoría de los casos de disfunción eréctil se puede tratar. No pongas excusas, habla con tu médico. Lee. Ayudar a cuidar nuestros huesos no siempre es fácil. Por suerte tenemos Densia de Danone. Con 400 miligramos de calcio y vitamina D. Y está buenísimo. Descubre lo último en depilación. Elimina el vello más corto hasta en el agua. Brown con tecnología Close Grip elimina incluso el vello del tamaño de un grano de arena que la cera no suele atrapar. Una piel increíblemente suave que ya no tendrás que esconder. Nueva Silk Peel seco y húmedo. Pruébala ahora. Si no quedas satisfecha te devolvemos el dinero. Solo de Brown. Con el nuevo Bloom doble eficacia. Sin mosquitos incluso con las ventanas abiertas. Nuevo Bloom doble eficacia. Y por si las moscas, Bloom Moscas. ¡Que no te claven! En Aurgi tu factura sin sorpresas. Por ejemplo, cambia estos 4 neumáticos por solo 99 euros. Precio final todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. Flebotomos, rendíos. Excalibur, el collar que repele a los flebotomos, insectos peligrosos que pican a su perro y pueden transmitir una enfermedad grave, la leishmaniosis. Para la prevención de la leishmaniosis, Excalibur. Infórmese en su veterinario. Excalibur es un medicamento veterinario. Lea atentamente el prospecto. No utilizar en gatos. Mutua presenta los premios y el ganador es... Por ser uno de los nuestros, todos tienen premio. ¡Pedro!
Porque con la tarjeta gratuita SOY disfrutas de descuentos en carburantes, viajes y miles de ventajas. Soy de la Mutua. Llama al 902-555-555. Fíjate qué oferta tenemos esta semana. La bolsa de chanquete a 1,79 euros. Más que fresco, congelado. Tiendas La Sirena. Bien, abrimos la segunda parte y vamos a empezar hablando de los impuestos, ni más ni menos. Se toman medidas y, entre otras de esas medidas, pues van a subir los impuestos. Y se habla también de nuevos ricos. Es una terminología que hemos añadido en los medios de comunicación en los últimos días, porque se hablaba de que sube la retención en Extremadura a los que ganen más de 60.000 euros, en Andalucía más de 80.000, en Baleares 100.000 y en Cataluña 120.000. Se les considera nuevos ricos, o ya hablaremos ahora, si os parece, qué se les puede considerar. Todas estas subidas, retenciones, van a ser en comunidades socialistas, en las populares, y han dicho que no se suben las retenciones. Por cierto, no me tilde de oportunista, pero vamos a recordar una frase pronunciada por el presidente del Gobierno el 3 de septiembre de 2005. Bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas. Y por eso os anuncio ya que antes de fin de año presentaremos nuestro nuevo modelo de impuestos sobre la renta de las personas físicas, que reducirá el impuesto sobre la renta a los trabajadores y a las clases medias. Queremos que los ciudadanos paguen menos impuestos, que tengan una buena sanidad pública y que consuman menos alcohol y tabaco. Y eso creo que es ser de izquierdas en el siglo XXI. Pues seguimos en el siglo XXI y ahora ser de izquierdas parece ser que es lo contrario, ¿no? Es patético. La única manera de seguir siendo de izquierdas va a ser echarnos al tabaco y al alcohol para olvidar. Pues porque vamos, ¿En qué orden? ¿En qué orden? Yo creo que oír al presidente de gobierno hace el tiempo que tú has dicho, con esa rotundidad, decir que bajar los impuestos es de izquierdas, como para querer decir, lo vamos a hacer nosotros y como lo hacemos nosotros es de izquierdas. Y como es de izquierdas tiene más garantía simbólica y tiene más cobertura y es mejor y somos los buenos. Una vez más, pura demagogia. Pero claro, lo penoso es que una persona que dice eso, dice hoy lo contrario, sin inmutarse y claro, no tiene credibilidad. Bueno, sí, pero Zapatero no hace falta remontarse, pierde la credibilidad. a 2005. Porque Zapatero ha dicho en el Congreso que él no iba a subir el IRPF, lo ha dicho Elena Salgado recientemente, no hace años, recientemente han dicho el IRPF no va a subir, y entonces, claro, es olvidar que en estos momentos en España el IRPF, el 50% del IRPF es autonómico. Claro. Entonces, si las autonomías tuyas lo suben, lo estás subiendo. Es decir, al ciudadano catalán le da lo mismo que tramo suba, el problema es que le van a subir los impuestos. Y eso es engañar a la gente. O sea, eso es así de sencillo. Le tienes que decir a la gente, sobre todo porque tendrás que argumentarlo, le tendrás que decir a la gente, yo le voy a subir los impuestos por esto y por esto, pero no le digas que no le vas a subir los impuestos y luego se los estás subiendo. O sea, es que es una cosa un poco increíble. Y luego, perdona, sí. Isaías, con esto termino. Yo creo que todavía es peor la demagogia de decir lo de los ricos. O sea, en este país, una persona que gana 60.000 euros brutos no es rico, es clase media. Clase media. Es clase media, pero tienes clase que media. tener en cuenta... Entonces, ¿por qué los paganos siempre, de todos los desaguisados, son los que tienen una nómina? O sea, los que tienen una nómina, sea de 120, de 60, de 80, son los que pagan los platos rotos. Y son, además, los que están soportando la carga fiscal en este país. Miremos cómo es la carga fiscal en este país. ¿Quién está pagando impuestos en este país? Esos. Pues a los que pagan esos impuestos les vamos a subir más los impuestos. Parece increíble. Yo iba a decir que efectivamente la calificación de nuevo rico es absolutamente absurda, pero es que además lo recaudado va a ser el chocolate del loro, porque la recaudación sobre esos nuevos ricos que son clase media va a ser muy pequeña y se están haciendo gastos suntuarios en las autonomías que ya han puesto en marcha esas subidas de impuestos. Se hacen gastos suntuarios que duplican con creces, o sea, gastos perfectamente prescindibles que duplican con creces lo recaudado por estos nuevos impuestos a los nuevos ricos. Decir que somos ricos en un país en el que si se gana 60.000 euros es rico, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los sueldos que se contabilizan en este país están
están de 11.000 euros para abajo al año, pues quizás él sabe muy bien a qué parroquia va dirigido ese discurso. Ahora, yo, si me permites, Fernando, yo diría que Zapatero, yo voy a apostar por Zapatero, a mí me pueden las causas perdidas y yo a partir de ahora voy a apostar por Zapatero. Hombre, yo quiero que Zapatero se convierta en el Cid Zapatero y que una vez que ha muerto gane la última batalla dando muestras de su patriotismo, de que no es un patriota de hojalata como ha dicho que éramos muchos o que eran muchos, y que sea valiente y que haga las cosas que tiene que hacer con el mercado laboral del que hablábamos antes sobre todo. Pero en esto de los nuevos ricos se equivocan. Va a hundir la clase media, lo poco que queda de ella, y por supuesto no va a ser un alivio para la situación económica, sino todo lo contrario, va a ser una debacle. Y los que defendéis a Zapatero queréis que se muera. Oye, yo no tengo ninguna... Perdón. Los que defienden a Zapatero quieren que se muera. Políticamente, Fernando ha dicho que era un cadáver, yo lo doy por hecho. ¿Pero por qué lo ha dicho? Lo ha dicho él, yo no. Como soy mucho mejor persona que vosotros. Muerto tiene que ganar esta batalla. Que Zapatero se muera, claro, que se inmole, que se pero vaya que a su casa tranquilamente a vivir feliz, que de verdad que no tengo ningún interés ni que se suicide por mí, ni que se inmole, ni haga ninguna de estas cosas tan dramáticas. Simplemente que se vaya a su casa y punto. Bueno, dicho eso. Vamos a ver, sobre el tema de los impuestos, brevemente. Hay que decir una cosa que la gente se olvida. En este país se aplica un tipo de impuesto del 43%, que no es que paguen poco, del 43% sobre la renta, a partir del umbral más bajo de toda la Comunidad Europea. Es decir, que aquí se aplica el tipo máximo, al que lo vamos a recargar con 2 puntos, 4, 6, dependiendo de dónde. Hasta el 50% dice que puede llegar. Al nivel, pero se aplica desde las rentas más bajas de toda Europa. Segundo, qué pobres son los ricos españoles. Y desde Extremadura ya ni te cuento. Y tercero, mira, me alegro de que por fin veamos el estado en el que vivimos, que es un estado en el que vamos a tener combinaciones distintas. Esto es el estado de las autonomías. Aquí lo que va a haber es un proceso de votación con los pies. Porque los profesionales a los que queremos grabar a partir de 60.000 o de 120.000 son precisamente los más móviles. Los que se van a poder ir de Extremadura o de Andalucía o de Cataluña, en su caso, o de España, pero no tienen que irse de España, se van de Cataluña a Aragón. Y se cojan el AVE todas las mañanas para ir a trabajar, porque con 140.000 euros a lo mejor les salen las cuentas. Claro, así que ojo, porque vamos a elegir en el fondo... No puedes coger el AVE, tienes que estar empadronado. Te voy a coger, no, te empadronas en Aragón. No puedes coger el AVE si estás empadronado en Zaragoza, solo vale para el de Cataluña. Te voy a poner un ejemplo más fácil. Otra subida de impuestos anunciada, y esto está anunciado en sede parlamentaria del Parlamento andaluz, por el señor Griñán, que se suponía que sabía de esto, es a los depósitos bancarios, con sede en Andalucía. ¿Sabes lo que va a pasar mañana? Sí, claro. Que no va a haber ni solo depósito bancario en Andalucía, que tú vives en Sevilla, operas con un cajero automático y tu dinero está en la sucursal de Castilla-La Mancha. Pero yo creo, es que es facilísimo de hacer. O sea, que hay que ser burro de burrez para que se le ocurra a nadie en este país, pero un impuesto sobre los depósitos... Si se les ha ocurrido por algo será, ¿no? Ahora lo explicamos por este lado. Pero ¿cómo no se lo va? Aparte que hay problemas legales, constitucionales... Es un corralito, pero va a haber no, es mucho más fácil, es que te vas directamente... Perdona, no hables tú solo. No, pero un apunte solo, Fernando. Eso existe ya. Eso existe en Extremadura. Es decir, esa medida está en Extremadura. Entonces, cuando te miran los depósitos bancarios de este país, ves los depósitos que hay en Extremadura y te explicas la efectividad de esta medida. No tiene nada que ver con la riqueza de los extremeños. Una vez que he terminado de interrumpir el Casimiro. No, es una aclaración. Luego vamos a ver a nuestros expertos también que algo habrán apuntado para decir. Es que lo que me choca mucho es que nadie haya incidido. Fernando estaba haciéndolo de pasada un poco. En la brutalidad que significa, a lo mejor hay que subir impuestos a los ricos, no lo sé. Quiero decir, a lo mejor la presión fiscal en España no es tanta como en otros países, Fernando, por cierto. Como en Suecia no, pero tampoco las contraprestaciones son iguales. Perdona, Ángela, a lo mejor, si yo no digo que no, lo que no entiendo es la diferenciación entre ricos territoriales. Eso es lo que no entiendo. A mí, yo esto se lo planteaba hace poco a un presidente autonómico que me dijo que es que yo no creía en las autonomías. Digo, ¿cómo que no creo en las autonomías? Voy a dejar de creer. Naturalmente, a este paso voy a dejar de creer en las autonomías, pero lo que yo no puedo creer es en un sistema en el que el señor presidente de la Generalitat catalana sitúa el límite de rico en 120.000 euros, el balear en 100.000, el asturiano también en 100.000, el extremeño en 60.000, el andaluz en 80.000, el PP dice que ellos no suben los impuestos en sus autonomías. A mí esto me parece que es un desmadre autonómico que realmente acabaremos pagando. Podemos permitirnos estos lujos autonómicos, estos lujos legales que fomentan, una vez más digo, la inseguridad jurídica. ¿Para qué sirve la conferencia de presidentes que puso en marcha el presidente del gobierno? Yo creo que si alguna vez se ha hecho necesaria una conferencia de presidentes urgente, en el Senado, para que el Senado sirva para algo, es ahora. Hay que armonizar esos impuestos, suponiendo que hagan falta los impuestos, que yo creo que a lo mejor hacen falta. Pero armonicémoslos, no demos esta sensación de caos
territorial que yo creo que es malísimo. Ya tenemos 17 leyes de caza. Por favor, no consagremos ahora 17 clases de ricos. Eso es tremendo. Pero el error es haber transferido el 50% de los impuestos y de la competencia para efectuar los impuestos a las comunidades autónomas, como consecuencia de las cesiones a aquellos que te sirven para estar en la Moncloa. Tuvo que ceder Felipe González en el último gobierno con Jordi Pujol, tuvo que ceder José María Aznar para acceder a la Moncloa y ha tenido que ceder también Zapatero. Y cada uno ha ido cediendo, perdóname, cada uno ha ido cediendo un poco más. Y déjame terminar. Y resulta que estamos en una situación que ahora se ve esperpéntica. Porque fíjate, lo que ha explicado Fernando es un esperpento. Y va a haber una incluso deslocalización, puede haber, como decías tú, de trabajadores. Ya no van a ser de empresas, se van a deslocalizar los trabajadores. O habrá deslocalización de depósitos. O sea que, menudo panorama, efectivamente. Hay una lógica política también en que aquel que gestiona los impuestos también se haga cargo de cobrarlos. La corresponsabilidad famosa, es decir, hasta ahora estábamos acostumbrados a que no solamente nosotros cobramos el 15%, el resto lo cobra el Estado, pero yo administro todo lo que me corresponde. Bueno, si tú administras, tú lo cobras. Y en ese sentido, a lo mejor hay que replantear el modelo autonómico. Pero esto... Que cobren lo mismo. No, perdón. Pero bueno, ahora déjame terminar a mí, Fernando. Ahora déjame terminar a mí. Entonces, cada autonomía tiene la autonomía para hacer esas cosas y desde luego me parece más lógico que el presidente autonómico, del color que sea y de la comunidad que sea, tome este tipo de decisión a que Rajoy, por decreto, desde la calle Génova, ordene a todos sus presidentes autonómicos que han sido elegidos por sus ciudadanos lo que tienen o no tienen que hacer con los impuestos. Yo creo que con los impuestos hay que hacer mucha pedagogía y lo que se hace siempre es mucha demagogia. Es decir, subir o bajar impuestos no es ni de derechas ni de izquierdas. Donde se marca la ideología es en qué se invierten después los impuestos que se cobran. Pero subir... No, por supuesto, sí, se lo digo a Zapatero, Y por cierto, como estamos generalizando mucho esta noche, hombre... Si queremos descalificar a Zapatero, descalifiquemos, pero en este país, Ángela, hay mucha gente de izquierdas que no se tiene que dar ni a la bebida ni al tabaco, y que es tan digna como la gente de derechas. Sí, pero ¿quién ha discutido eso? En absoluto. No, tú acabas de decir que para ser de izquierdas hay que darse a la bebida y al tabaco. Estaba hablando metafóricamente, pero ya entiendo que cada vez el sentido del humor en un país que ha asumido muy bien la terminología marxista, cada vez es más difícil hablar en clave. No se sabe muy bien dónde está el límite del humor. ¿Cómo que no? Nuestros expertos. Algunas cosas terminología marxista, Ángela. Fernando, yo creo que algunas cosas que han dicho están muy puestas en razón. Yo sé que a lo mejor es una defensa al estilo Fernando el hablar de Zapatero como en su condición de secretario general de un partido, que no digo que tenga que hacer absolutamente homogéneas, iguales todas las actuaciones de los presidentes de sus comunidades autónomas. Pero debería marcar algún criterio, sobre todo cuando son cuestiones como esta que puede entender cualquier paisano que nos esté viendo o escuchando, de que, en fin, que no puede haber tantas y tantas definiciones del patrón de riqueza o tantas gestos o guiños a no se sabe qué confrontación entre unas clases y otras, que yo creo que es el lenguaje más marxista, más trasnochado que recuerdo. Y lo tercero, me preocupa tanto más que son los ingresos fiscales, siendo importantísimos en el Estado, que también a veces no se pare uno a pensar en los otros impuestos, en los otros ingresos, cargas parafiscales, como son las cotizaciones de la Seguridad Social. No pretendo retrotraerme mucho al debate anterior, pero a mí que se diga que se va a crear un fondo y que no se explique cómo se va a crear ese fondo milagroso y operativo, me deja muy preocupado, porque lo que menos necesita en este momento la situación de empleo y la economía española es nuevas cargas directas al empleo. Dicho de otra manera, no por el beneficio que se obtiene, sino directamente por levantar la persiana o por abrir un negocio. Y respecto a los auténticamente ricos, no creo que ninguna persona auténticamente rica esté preocupada por el sistema fiscal español, porque tiene mecanismos de sobra para eludirlo. Como secretario de Estado de Hacienda, lo de los impuestos... Bueno, yo fui de Economía. Pero, bueno, las imágenes de Zapatero, yo creo que retrospectivamente se ve que en aquella época el presupuesto tenía que haber tenido un superávit del 3 o 4% del PIB, que ningún político lo hubiera aceptado y le habrían pedido que desapareciera. Entonces, hizo de las posibles actuaciones la más sensata, que es bajar impuestos en vez de aumentar el gasto público. A toro pasado sabemos que tenía que haber tenido un superávit muy grande porque los ingresos eran muy frágiles. Pero políticamente, desgraciadamente, eso no lo sabíamos y yo creo que es muy difícil en una democracia tener un superávit grande en una época de bonanza. Pero bueno, yo creo que ahora está clarísimo que la prioridad tiene que ser recortar el gasto público y me da a mí la impresión que se está poniendo en marcha una dinámica virtuosa en donde todos se nos ocurren partidas de gasto que son superfluas. Y yo creo que eso es muy bueno porque así lo recordaremos con más eficacia. Pero vamos, seamos conscientes que una parte muy significativa del gasto total y también del autonómico son policías, enfermeras, médicos y profesores. Y ahí hay un núcleo duro difícil de cortar. Con lo cual,
para el ajuste en algún momento va a haber que subir impuestos. Yo creo por eso es acertada la subida del IVA y por eso me pareció mal que el PP se opusiera, y también algún impuesto directo con inteligencia, no como el de impuestos sobre los depósitos de Andalucía, que es un impuesto poco inteligente, pero todos los países lo están adoptando, empezando por Alemania, es el tema que se está debatiendo ahora, y muchos otros, y yo creo que yo soy más partidario de la frase de Kennedy: diga usted lo que va a hacer por el país en vez de lo que quiere. Y en materia fiscal es muy común en estas tertulias la actitud quejica en cuanto nos suben un impuesto ya sacar los pies del tiesto. No, yo creo que hay que estar orgulloso de pagar impuestos cuando es imprescindible. Lo que es cierto es que hay que ser implacable con el gasto público y con el gasto público superfluo. Pero mira, explícalo bien, explica bien la subida de los impuestos. Tú lo que no puedes es dar la sensación de que esto es el ejército de Pancho Villa, donde cada cual dispara como quiere. Yo lo primero que he dicho, seguramente será necesario subir los impuestos, seguramente, porque la presión fiscal en este país no es tan grande, diga lo que diga Fernando Fernández. Pero eso es una cosa. Ahora voy a decir... Eso es una cosa. Y otra es que de pronto un presidente autonómico fije el límite, digamos, a partir del cual tú vas a poner ese impuesto especial de los ingresos, lo fije a su libre albedrío. No puede ser. Es que no puede ser que un catalán sea tan diferente de un extremeño. Sucesiones. Pero esto nos gusta, claro que no nos gusta. Esto está rompiendo la unidad territorial de España, sin ir más lejos. Y la unidad de los... Y está rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley también. Bueno, con lo cual esos impuestos pueden resultar incluso inconstitucionales. Sí, me ha dado la palabra el director. Has estado muy bien ahí, Casimiro. Te doy la palabra. Venga. Muy hábil. Vamos a ver. Yo creo que hay mucha pantomima en todo esto, Manolo. O sea, muy poca sinceridad. ¿Por qué? Porque las autonomías han estado, y tú lo sabes muy bien, durante muchos años, en una competencia frente a sus competidoras de quién ofrece más. Mi sanidad es mejor, yo pongo un ordenador por niño en el colegio, yo doy subvenciones a no sé qué, creo 2.000 empresas públicas, además al que está indigente le doy no sé qué. Es decir, todo eso ha generado un montón de gasto público que es el que ahora se hace insoportable, porque estaba basado en unos ingresos ficticios, como tú bien has dicho antes, es decir, en un boom inmobiliario que nos ha venido bien a todo el mundo y sobre todo a las autonomías, ayuntamientos, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Operación maquillaje. Operación maquillaje. Es decir, en lugar de hacer un ajuste en serio del gasto público, que tiene que ir acompañado, por supuesto, por recortes de sueldos, por prescindir de coches oficiales, etcétera, y probablemente a lo mejor por alguna subida de impuestos, no. ¿Qué es lo que tenemos que vender? Que hay que hacer daño a los ricos. Y curiosamente se hace. En Andalucía, donde hay más de un 25% de paro, donde hay un 20 y tantos % de funcionarios, es decir, entre funcionarios y parados un 50% de la población activa. En Extremadura, que hay un 35% de funcionarios y un 20 y tantos % de parados. Dice, pero estamos locos. Si ahí lo que hay que hacer es crear empleo. Entonces, que se dejen de pantomimas y que se pongan de verdad a hacer las cosas en serio. Sí, yo en esa línea de discusión, Manolo, y Casimiro me ha robado algunas cosas que iba a decir, yo creo que sobre todo hay que acabar con la... Ha compartido contigo algunas cosas. No me ha compartido, no, me ha robado el mejor sentido de la palabra. No, porque yo creo que hay que acabar con la cultura gratis total. O sea, aquí lo que hemos asistido, y lo he dicho muy bien, es a este fenómeno de cada comunidad, cada organismo administrativo se apuntaba a quién da más, a ver quién promete más, ¿no? Y ejemplos tenemos todos desde los ayuntamientos, con perdón por ese alcalde, los más pequeños, hasta las tributaciones provinciales. Entonces resulta que al final aquí no hay dinero para todos. Y entonces, en vez de haber un debate serio sobre qué gastos son prescindibles, qué ajustes tenemos que hacer en la estructura de las administraciones públicas, qué administraciones son redundantes, qué servicios se dan en 3 sitios y la gente se cuela y cobra 3 veces, dónde hemos creado una cultura del subsidio insostenible, en qué servicios tenemos que introducir mecanismos de copago, que son, aparte de todo, eficientes, aparte de solidarios. En vez de hacer eso, hacemos una especie de debate, lucha de clases, de que se mueran los ricos, justo donde no hay ricos, por cierto. Y lo hacemos, como tú dices, en las comunidades más subsidiadas, donde por algo será que el 50% de la gente, grosso modo, vive o del presupuesto o del presupuesto. O sea, del presupuesto vía subvenciones o del presupuesto vía funcionarios, con respeto por los funcionarios. Entonces, quiere decir que tenemos un debate fiscal que no se está discutiendo el nivel de presión fiscal, que podríamos discutir largamente y yo estaría encantado de discutir contigo. Lo que estamos discutiendo es pura demagogia. Estamos haciendo populismo fiscal al más puro estilo kirchneriano, al más puro estilo peronista, y esto desde luego no es la mejor manera de afrontar un problema serio de credibilidad fiscal, porque hemos hablado de la credibilidad monetaria, pero España tiene un problema de credibilidad fiscal, tiene que reducir el déficit de 11,2 a 3%.
Y el ajuste que nos han pedido hoy adicional de 0,75 puntos en las comunidades autónomas puede parecer muy poco, pero es que el déficit en conjunto de las comunidades autónomas no llega al 3%. O sea, que tienen que reducir el déficit al 30%, mientras que el Estado pasa solo del 11,2% y hace un ajuste de un 1%. O sea, que en términos de gasto, el Consejo de Economía, Fiscal y Financiera, el traslado del recorte de gasto que significa las comunidades es muy importante, donde además las comunidades, como habéis dicho todos, gastan cosas muy buenas. Fernando, y hay que acabar, hay una y otra cosa, otra cosa corta, por favor. No, hay una cosa que... Sí. Hasta ahora hemos estado funcionando sobre la base de que las comunidades gastaban y cuando no tenían dinero, ¿sabes qué? Que se lo pedían al gobierno central y se lo pagaba. Y este presidente, en junio del año 2009, les dio 11.000 millones más, en plena crisis. Pero y ahora pide que se lo devuelvan. Pero Fernando, no carguemos las tintas en el déficit de las comunidades autónomas. No, pero también hay que ponerlo. Porque es mucho menor de lo que la gente piensa. Porque entre todas las comunidades autónomas hay un déficit del 2 y pico. Sí, por eso, y algunas, concretamente la de Madrid, cumple la única, por cierto, la única comunidad. El porcentaje de menos del 3%, o sea, está dentro del plan de estabilidad. Pero yo quería comentar, apuntando la línea vuestra, pero al hilo de lo que decía Manolo, has dicho, bueno, pues sí, los impuestos, pues puede haber que subirlos, sí, puede ser. Si no hay por qué negarse a una subida de impuestos cuando sea necesaria. Pero si no haces demagogia y haces algo serio, lo que tienes que dar un mensaje a la ciudadanía de que estás cortando en gasto superfluo. Entonces sí, ahora parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que recortar gasto superfluo y parece que entre todos lo vamos a conseguir. Todavía no he visto ni una sola medida por parte del Gobierno de quitar gasto superfluo. Solo oí a Blanco, al ministro de Fomento, decir que tal vez las diputaciones eran superfluas. Y es verdad. Dijo una verdad como una casa, pero alguien le debió llamar la atención y no lo ha vuelto a decir. ¿Te parece, Cristina? Vamos a hacer alguna lista. Hemos recogido algunos gastos superfluos porque se han publicado tanto en todos los medios que son curiosos. Por lo menos a título de apunte, porque habéis hablado tanto de los gastos superfluos que creo que tenemos un panel de algunos gastos superfluos. Por ejemplo, no sé si son superfluos o no, pero ahí lo dejo. 77.778 cargos electos. Coste de diputaciones provinciales, 22.000 millones de euros. De deuda, 5.825 millones. Presidente de Diputación de Barcelona, sueldo, 150.000 euros al año. Presidente de Diputación de Palencia, 97.000 euros al año. Añadimos, Andalucía, 112 delegados provinciales, todos con coche oficial. 1 de cada 4 trabajadores funcionario, como apunta ahora mismo Fernando. En fin, más datos. Extremadura, 1 de cada 3 trabajadores funcionario, 1.637 coches oficiales. En fin, no digo que vayan en tranvía, pero... Y lo que corren los coches más cosas. Cataluña, 120.000 euros por roturar en catalán las calles de Perpiñán, Francia. En fin, todas estas cosas... Ahí faltan todos los gastos superfluos de la corrupción, además. Falta todo. Están en los tribunales. Bueno, fíjate, la corrupción... Los 6 millones de euros que creo que costó sonorizar la visita del Papa en Valencia, ¿no? Bueno, y otros que no se saben. Yo, si queréis, también hemos sacado aquí alguna vez la lista de corrupción, la de ayuntamientos del PP y del PSOE, que está en PP y de Izquierda Unida, con lo cual es un problema que afecta a todos por igual, por desgracia, y que sería bueno que termináramos con ello. Una pregunta nada más, porque está aquí el exministro de Trabajo de esta semana. El Gobierno reconoce que desvió fondos de la Caja de la Seguridad Social para el pago de ayudas a los sindicatos iberoamericanos. Días después de congelarse las pensiones, el Consejo de Ministros autorizó a la Tesorería de la Seguridad Social a realizar una aportación financiera de 1.400.000 euros para la formación de agentes sociales en Iberoamérica. Opino lo mismo que puede opinar cualquier otra persona, que sí hay que hacer programas de apoyo y ayuda a movimientos sindicales de personas que están, y esto es así, arriesgando su vida por la defensa de los derechos de los trabajadores en Iberoamérica. Creo que hay otros muchísimos cauces para hacerlo con transparencia, con la moderación debida, de traer de una institución que sin duda ninguna debe ser de las más cuidadas, de las más mimadas, estos fondos para esa acción me parece profundamente inadecuado. Yo creo que cada cual está para lo que está y la seguridad social está para recaudar bien y correctamente cuotas y para pagar bien y correctamente prestaciones. No para el vencimiento, en este caso, de alguien que a lo mejor ha querido quedar muy bien ante no se sabe quién. ¿Me vas a permitir que avance? Probablemente es ilegal, ¿o no? Entiendo que sí. Yo personalmente creo que en este caso no se ha actuado conforme a la ley. No sé si ocupando algún espacio de alegalidad o algún vacío, pero ciertamente no me parece la mejor manera. Vamos a seguir. Se ha mencionado aquí alguna vez el cadáver político de Zapatero, ¿no? Tercera preocupación de los españoles, una encuesta de ABC, el propio Gobierno. Se ha hablado en las últimas semanas también de un relevo, que sería muy bueno, como una nueva imagen de este Gobierno que está quemado, nuevas caras. Incluso se hablaba de la vieja guardia. Bueno, ha habido un punto de encuentro esta semana, como sabéis, un acto en recuerdo de Pablo Iglesias. Han estado los representantes socialistas en el Congreso y el primero en ofrecerse a echar una mano después de los desencuentros que ha tenido con Zapatero ha sido curiosamente Felipe González. Como digo, especialmente crítico con el presidente de Gobierno en los últimos tiempos. Pero, como decía el propio Felipe González, es la hora no de discutir, sino de cerrar filas. Vamos a recordarlo. En estos momentos en que nos da la depre, porque las cosas van mal, José Luis, nos da la depre colectiva, le quiero decir a este partido
es uno de los momentos menos malos que hemos vivido de nuestra historia y con más expectativa. Por lo tanto, que nadie se engañe. Mientras más dificultad haya, más proximidad sentiréis. Cuando interpretan que hay una distancia crítica, no, distancia crítica cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, militancia pura y dura. Por cierto, Felipe, de depre nada. No estamos nada deprimidos los socialistas. Estamos con toda la fuerza y todas las ganas. No sé si está deprimido, ¿no? Pero en fin, no tenía buena cara. En fin, no sé si hay que cambiar de gobierno o hay que cambiar de presidente, como decías tú, ¿no? Otra defensa como esta y vamos. Pero yo creo que, a ver, cambiar de presidente... Ahora vamos a hablar de la memoria histórica, brevemente vamos a esbozar esto. Cambiar de presidente ahora no podemos, Ernesto. No. No podemos, es el que está ahí. ¿Sería suficiente con un cambio de gobierno y que entra la vieja guardia que se ha ofrecido para ayudar en estos momentos? Yo creo que lo de la vieja guardia... Como no vuelva Solchaga... La vieja guardia para nada. La vieja guardia, si la vieja guardia es Felipe González, que ahora está proliferando en entrevistas y en apariciones, Dios nos coge confesados, porque el señor Felipe González está en otra cosa. Y por cierto, allende nuestras fronteras, no está ocupado en el bien de nuestro país en estos momentos. Bueno, yo no sé si ahora apoya o no apoya al señor Zapatero. Esto me es absolutamente indiferente. Y otra vieja guardia, pues ya ha cumplido su papel. Y lo que necesitamos son caras nuevas en el gobierno y mentalidades nuevas en el gobierno. Yo, por cierto, a mí lo que me encantaría es que no hubiese un gobierno de un solo signo político. Yo creo que ahora mismo, como antes decía, hay que echar una mano a Zapatero si se deja. ¿Para qué? Para que se vaya de una vez con dignidad, ¿de acuerdo, Fernando? Para que se vaya en 2012, cuando le toca. Yo creo que ese gobierno, que inevitablemente tiene que venir, aunque Zapatero dice que no lo quiere cambiar, lo cual me parece la última de las locuras, la última, ese gobierno tiene que integrar a gente. ¿Por qué no va a integrar a gente de Convergencia? ¿Por qué no va a integrar a alguien del PNV como Josué Imaz, por ejemplo, que sería un lujo tenerlo en el gobierno? ¿Y por qué no va a integrar a figuras que estuvieron en el PP o que están cerca del PP o que tienen otro tipo de sensibilidades? Si ahora no estamos hablando de política de derecha o de izquierda, sino de la política que nos dice el amigo del señor Conte, el señor Schäuble. Ya sé que no es amigo tuyo, ya lo sé. Recordemos que es el ministro alemán de Economía, que la gente el ministro alemán de Finanzas. ¿Por qué no un señor Pizarro, por ejemplo, Manuel Pizarro? Porque esto no es Alemania. ¿Por qué no va a entrar? Pues es una lástima que no sea Alemania. Yo lo único que digo es que lo que no se puede, un gobierno que ha estado aplicando unas políticas hasta ahora, no puede aplicar otras políticas que son 180 grados diferentes. Ya sé que el presidente tampoco, pero como es el presidente que tenemos y no lo podemos cambiar, por lo menos cambiemos el gobierno. Felipe González le ha dado a Zapatero el abrazo del oso. Sí, pueden cambiar los diputados. Trata a Zapatero con una condescendencia como si fuera un niño pequeño. O sea, le da lecciones, menuda ayuda le está echando. Le está dejando, con mala cara. Le ha golpeado la crisis. Yo sí que creo, Casimiro, puede haber una actitud un poco displicente. Pero yo sí que creo que Zapatero debería hacer un poco de caso a personas con la experiencia que tiene Felipe, que la ha demostrado. Pero eso entonces, es otra cosa, Cristina. Pero es aceptar consejos. Que Felipe hablara con Zapatero en privado y le dijera tiene que hacer. Y otra cosa es que el público le dé esos abracitos que le yo das, de todas formas sí que creo que... Pero perdona un momento, yo sí que creo que Zapatero debería de contar con gente que hay en el PSOE muy valiosa, aparte de gente de otros grupos políticos. Bueno, no me gusta ser nominalista, pero sí que hay gente... No es nominalista, tiene nombres. Bueno, no, pero no me voy a poner yo aquí a dar nombres, pero sí que hay personas capacitadas, con categoría, con trayectoria personal. Hombre, pues mira, hay gente pues como Solana, en fin, no quiero dar nombres, pero hay nombres existentes ahí de mucho peso, de mucha fuerza. Pues si hay un cambio de gobierno, incluso incorporando gente de otros partidos políticos, podría ser muy positivo que siguiera él, se terminara de quemar, como decís algunos, y sacar adelante la reforma. Pero desde luego algún cambio tiene que haber. Solchaga decía, perdona, que... Mira, Solchaga, otro buenísimo. Perdona, decía Solchaga que trata a sus ministros como a secretarios. Entonces, un presidente que está atrapado en su propia dinámica, él se ha rodeado de secretarios, y es verdad. Entonces, ahora vosotros estáis diciendo que se rodee de gente de peso de un lado, del otro, que haga una especie de gobierno de concentración, de Großen Koalitionen a la alemana, en un país que es la antítesis de Alemania, y le estáis pidiendo que
bueno, ya está haciendo muchos esfuerzos, pero ya esto sería como negarse a sí mismo, ¿no? Como venderse a sí mismo. Fernando, puedes bajar el bolígrafo si quieres ya, ¿eh? Sí. No, a mí sí me toca. Pero es que no lo tiene por qué hacer él. Es que no quitemos la responsabilidad a quien le corresponde. Son los diputados del Partido Socialista los que mañana pueden echar a Zapatero. Olvídate de los diputados del Partido Socialista. En países democráticos serios... Sí, en el sistema anglosajón. Bueno, hay una cosa que se llama la revolución de los backbenchers. Y mañana, ese gobierno que tú decías, Fernando, en el que estoy completamente de acuerdo contigo, de un gobierno de gran coalición, porque la situación de emergencia económica es la que es, no es creíble, digámoslo seriamente, mientras lo presida este presidente. Entonces, lo razonable... Pero tú, Fernando, olvídate del grupo parlamentario socialista. Que le corresponde la responsabilidad de gobernar, porque esto no es una Perdóname, señores, venga, vamos a seguir avanzando. Dice, 10 segundos os dejo a cada uno de los que nos hablan. Es que digo que más fácil que los diputados del Partido Socialista, que esto es una utopía, como que entre Manuel Pizarro en el gobierno, casi mejor llamamos a Solbes antes de llamar a Manuel Pizarro. Mucho más fácil que eso, Fernando, es que presenten una moción de censura. Pero si en estos momentos el PP y CiU y el PNV están diciendo que Zapatero es un cadáver político, pues que presenten una moción de censura con un gobierno de concentración y que convoquen elecciones anticipadas, que parece que es lo que quieren todos. Es decir, en la propia inacción, están demostrando su capacidad. Me gustaría decir una cosa que saben todos los presentes. Todos los segundos gobiernos por parte de un mismo presidente, en la segunda legislatura hubo cambios y ajustes. Esto es constante, sucedió con Felipe González, sucedió con Aznar, y siempre en la siguiente legislatura, la segunda legislatura, había cambios. Se nos ha hecho tan vertiginoso, por no decir tan caótica, esta legislatura, que nos olvidamos que ya hubo un ajuste de gobierno. El año pasado. Ya hubo un ajuste de gobierno. Esa bala de plata, esa herramienta que puede ser muy útil para refrescar y para dar vigor a un gobierno, también se disparó o se utilizó inadecuadamente en un momento extemporáneo. Hombre, el cambio de gobierno puede haber más de una en cada legislatura, si no te importa. Anda que Adolfo Suárez hizo cambios. Pues a lo mejor eso da credibilidad y estabilidad. Yo sin perjuicio de cambios en el Gobierno, creo que es muy importante que la Administración, y en particular el Ministerio de Economía y la Vicepresidencia Económica, tengan mucho más peso y que no estemos siempre personalizando en Zapatero. Afortunadamente, yo conozco personalmente al secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que me parece un magnífico baluarte de ortodoxia económica, y lo que habría que hacer por parte del Gobierno es tener más en cuenta el punto de vista de los técnicos, que a veces pueden tener sus inclinaciones ideológicas, pero que en general representan un punto de vista pues mucho más sensato que el que se ve en esa disputa política a corto plazo, que siempre es tan cainita y tan... Pero perdona, si lo que está diciendo es que hay que hacer caso al que sabe. Es que no le hacen caso. ¿Tú crees que le hacen caso a Campa? Bueno, yo es que creo que afortunadamente Zapatero está dando un cambio radical en los últimos meses, y yo creo que hay que apoyarle, no hay que ser tan cicatero como siempre somos con el presidente del Gobierno, leña al mono, hasta que yo creo que hay que ser un poquito magnánimo, sobre todo cuando ha cambiado el rumbo en buena dirección, y lo que hay que decir es, oye, que empiecen a salir aquí los altos cargos del Ministerio a dar más la cara, que no estemos siempre obsesionados con Zapatero. Cada vez que dan la cara se la parten. Sí, se la parten. Cada vez que dan la cara... Seguimos, dejamos la economía, Tacho, dejamos la economía, vamos a buscar otras rutas esta noche. El resto del programa que nos queda, he anunciado lo de la memoria histórica. Bien, hay unos vídeos grabados por personajes del mundo de la cultura y el espectáculo sobre la memoria histórica. Nombres recurrentes: Almodóvar, Pilar Bardem, Miguel Iglesias, Miguel Ríos, Aitana Sánchez, entre otros. Cuentan en primera persona episodios de víctimas de la guerra civil del franquismo. 15 historias con una particularidad de un solo bando. Vamos a verlo. Soy aviador, jefe de las Fuerzas Aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación, y al amanecer del día 18 de julio de 1936, mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. Me acusan de haber robado para los del monte 2 sacos de garbanzos, una manta, unas tijeras, 6 pañuelos, 6 calcetines y 10 pesetas. Por ese crimen me fusilan el 1 de julio de 1941. Bien, campaña con este nombre: Cultura contra la impunidad del franquismo. No sé si toda la cultura, parte de la cultura, y se omite los crímenes del otro bando. Yo quería decir una cosa. Ya te he visto lanzada. De lo que decía hoy La Razón. A mí me parece que enterrar a los muertos es humano, es humanitario y es bueno. Y nos hace grandes. Y yo no voy a reprocharles nada en absoluto de lo que dicen. Al contrario. Pero también les falta 1 o 2 o 3 casos diferentes, ¿no? Podían haber dicho: me llamo Alfredo Fanjul Acebal. Nací en Oviedo el 16 de julio de 1867. Sacerdote. Prior del convento del Olivar. Arrestado el mismo día
de julio 20 de 1936 me llevaron en un camión a la comisaría de policía de la Puerta del Sol y desde allí a una checa en la Ronda de Valencia. Después al Ministerio de Gobernación, en un camión que condujeron lleno de charcos de sangre. Por descubrir mi cabeza cuando pasaba por delante de una iglesia, me golpeaban con el cañón de un fusil. Me llevaron a los calabozos. Abandoné la cárcel el 7 de noviembre de 1936 y ese mismo día fui ejecutado en una saca masiva en Paracuellos del Jarama, Madrid. No te lo han publicado porque duraba más de 40 segundos. Sí. Como este ejemplo, los que tú quieras. O sea, de verdad, yo creo que es cierto, es bueno enterrar a los muertos, no es bueno sacarlos y hacer con ellos una instrumentación política, pero cuando se entierran a los muertos, se entierran de todos los lados, de un bando y del otro. Aquí hay un error, un error, exactamente. Aquí, a mi juicio, hay un error por parte del Gobierno, del PSOE o de la izquierda en general, en querer instrumentalizar la polarización entre buenos y malos. Los buenos son los que padecieron la persecución del franquismo, los malos son los franquistas. Y la izquierda no termina de reconocer los errores que cometió en la República y durante la Guerra Civil. Y si perdió y cayó la República fue fundamentalmente por culpa de los propios errores de la izquierda. Y en la propia Guerra Civil que se perdió, también porque no hubo apoyo internacional, porque ya aquello que existía en el 36, después de febrero del 36 con el Frente Popular, hasta cierto punto ya no era una democracia. Y eso te lo decían los embajadores de Estados Unidos, los embajadores de Inglaterra, los embajadores de Francia. Y lo que ocurre es que hay mucho sectarismo y muchísima, demasiada ignorancia. Y me alegro que tú hayas reseñado ese caso, porque no es uno, son miles. El embajador inglés quería negociar con el Gobierno de la República para que las personas que estaban, porque empezó a correrse por Madrid que había una quinta columna, esa quinta columna eran los que estaban en la cárcel Modelo y que los iban a sacar. Y quiso el embajador inglés pactar con el Gobierno de la República, el Gobierno que estaba en guerra con el franquismo, quiso pactar que no se matara a nadie sin juicio. Y fueron miles de personas las que fueron sacadas de la cárcel Modelo y se las fue asesinando. Claro. Entonces, todo eso que pasa no existió. Entonces, a mí me parece muy grave que, además, pretendidamente gente de izquierdas, gente a la que tengo respeto porque en principio es gente positiva y valiosa, se presten a un juego político que es absolutamente negativo para la reconciliación y para lo que fue la etapa de la transición española, que fue muy positiva. A mí me parece que evidentemente hubo víctimas de un lado y de otro, y durante la guerra se hicieron fechorías por parte de un lado y por parte del otro, eso está claro. Pero resulta que este vídeo y esta campaña que lanzan es contra la impunidad de las víctimas del franquismo, porque efectivamente los otros no fueron, aquellos crímenes no fueron impunes. Fueron pagados, porque aquellos fueron juzgados o fueron fusilados después o fueron exiliados después. Es decir, aparte de que desde el 39 solamente ha habido violencia por parte de un bando, que es el bando franquista. Pero si el franquismo fue malo, si eso estamos de acuerdo pues ya todos. está. Es que parece que aquí se defienda el franquismo. Me parece que hay gente que quiere seguir reivindicando contra la impunidad de los crímenes del franquismo y por eso hacen un vídeo donde solamente se recogen las historias pero es que los religiosos, por ejemplo, anda que no hubo impunidad. Pero si es que los religiosos, lo único se perdió la guerra, bueno, pues la guerra, pero impunidad, claro. Creo que estamos locos, ¿verdad? Yo pienso que en este país a veces me da la impresión de que enloquecemos colectivamente como país. ¿A qué viene organizar este sarao ahora contra la impunidad de los crímenes del franquismo que ocurrieron? Franco era un genocida, vale, de acuerdo, es un genocida, así como suena. Sí. Pero bueno, esto estamos hablando de hace 70 años, tenemos un follón en este país de todos los diablos para que vengan los de la ceja. Estoy harto de los de la ceja, estoy harto de los que están hartos de los de la ceja, estoy harto de que monten estos pollos. ¿Pero esto a qué viene? Pero si es que estamos en otra cosa, estamos pensando en el futuro, tenemos que pensar en el futuro y nos retrotraemos a 70 años y estamos organizando un debate calentísimo, Fernando. Porque si Franco mató más que a los republicanos más que Franco. Fernando, viene exactamente a lo mismo
mismo a que se ha abierto un proceso judicial en el Tribunal Supremo contra un juez que un día dijo que iba a ver si tenía capacidad para investigar los crímenes del franquismo. Eso también lo metemos dentro de la locura. Yo estoy hablando de estrictamente... Esto lo metemos dentro de la locura también. Claro que sí. Fernando, Juan Carlos, que quieren hablar todos, por favor. Un juez que está acusado del delito más grave que puede cometer un juez, que es prevaricar, es decir, dictar una resolución falsa. Por lo que te digo. No, y no tiene nada que ver con el tema. Si tenía capacidad para investigar. Es un señor que ha antepuesto su voluntad política y su ideología política a la ley, y eso se llama una dictadura. En eso no estoy de acuerdo. Igual que he dicho lo otro, no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Presuntamente. No, pero que quede claro que el sumario al juez. Vamos a la campaña. Que estabas hablando, mezclemos una cosa con otra. Lo ha mezclado Isaías. Pues mal No se le está acusando de un delito político, insisto, en eso estaremos de acuerdo. Se le está acusando de presunta prevaricación, que yo sepa no es un delito político. Pero bueno, yo a lo que voy es que, estando de acuerdo con parte de lo que ha dicho Fernando antes, yo creo que debemos de acostumbrarnos a un hecho que desgraciadamente va a ser así. Es decir, esta legislatura acaba políticamente muy mal para el Partido Socialista, las encuestas dan el resultado que dan, está perdiendo votos a la izquierda de manera descarnada por este ajuste más o menos creíble que está haciendo, y tiene que agitar a su electorado. Y desgraciadamente vamos a... ¿Tú crees que esto es el gobierno que está agitando a su electorado? ¿A los de la ceja? Agítense los de la ceja. Si no le importa a nadie los de la ceja, ¿A ti te cabe alguna duda que esto se incluye en la misma dinámica política que la ley de libertad religiosa y que toda una serie de nuevas leyes, digamos, de izquierda social para conseguir movilizar un electorado? Pero si el gobierno ya no tiene fuelle para esto, hombre. Que el gobierno no tiene fuelle para esto. O sea, ¿tú crees que estos son dos que espontáneamente se reúnen y lo deciden? No lo sé. A mí no me cabe. Llevas un crucifijo muy espectacular, ¿eh? Un crucifijo muy espectacular hablando de la ley de libertad religiosa. Una de las cosas de las que nos debemos sentir satisfechos en este país es de la transición y de lo que significó la reconciliación nacional. Que además reconciliación nacional fue un emblema de la izquierda, el Partido Comunista, reconciliación nacional. Y no fue olvido. Entonces, claro, cuando se hace esa ley de amnistía, cuando se hace un cambio político modélico, no podemos ponerlo en cuestión constantemente. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? En el fondo se está cuestionando que aquello no se hizo bien, porque en el fondo lo que tenía que haber habido es un enjuiciamiento de los franquistas. Eso es lo que se está diciendo, o sea, así de claro. Entonces, claro, esta campaña la hace gente, y lo recordaba esta mañana, se lo recordaba Isaías en otro lugar, Almodóvar siempre ha dicho en declaraciones públicas que él en sus películas no hablaba de Franco porque para él la mejor forma de ignorar a Franco, de despreciarle, era no mencionarle. Pues de repente tenemos a un Almodóvar que solo menciona a Franco, que parece que no ha vivido otra cosa más que Franco. Por eso es que es una campaña a la que le falta sinceridad. O sea, ¿dónde estaban estos señores en el año 76? Porque Franco murió en el 75. En el 76, ¿dónde estaban? ¿Pedían eso? ¿Pedían eso ellos o sus padres o sus abuelos? Por ejemplo, Juan Diego. ¿Alguno en la cárcel, por ejemplo, Juan Diego? Es decir, perdona, pero Juan Diego, te respondo lo que Juan tú estás Diego, diciendo. no, es que no me has respondido. Yo no te digo dónde estaba. Yo te digo, ¿pidieron lo que están pidiendo ahora? No. Eso es. ¿Lo pidieron? No. No lo pidieron, porque entonces la izquierda, pedían la libertad como de los presos políticos que había, tú sabes, claro, la ley de amnistía, y es que es lo que se está cuestionando ahora, Fernando, es que es lo que se está cuestionando, que eso está mal hecho. Entonces yo creo que eso tiene un peligro político, que es cargarnos la esencia del sistema en el que estamos viviendo. Lo poco bueno, yo creo que este tema, coincidiendo sustancialmente con la tesis que ha sostenido el presidente Casimiro, que parece que al socaire de una serie de situaciones que yo creo que merecen respeto y afecto. Si quedan flecos de perfil humanitario que todavía estamos a tiempo de resolver de manera pacífica, hagámoslo. Pero no cuestionemos ni la transición en su conjunto, ni olvidemos que este tema no es pacífico ni siquiera cuando dos personas mueren juntas o están juntas. A mí ha habido una situación que me ha llamado extraordinariamente la atención. La búsqueda de la tumba de García Lorca. Con dos familias en las que ni siquiera entre esas familias había una posición coincidente. Una deseaba, evidentemente, que se produjese la búsqueda, otra no deseaba esa búsqueda. Este tema creo que es un tema de pura confrontación, por un lado, incluso entre familias que pueden compartir las tragedias que hubo que vivir en la guerra civil de uno y de otro bando, y que además parece que está poniendo en cuestión algo esencial para una convivencia democrática, que es la transición tal cual se hizo, que yo asumí, como asumieron casi todos los españoles, aunque no me gustase el conjunto. Bueno, a mí lo que me parecía disparatado es usar el sistema judicial, como hacía Garzón, para este tipo de investigaciones históricas cuando los delincuentes estaban muertos y no podía haber responsabilidad penal, ¿no? Eso sí que era criticable. Pero que haya este movimiento cultural de artistas, pues como el que escribe una prima mía,
Curry ha escrito una novela sobre nuestros abuelos y a uno le fusilaron Sola, y tal. se llama A mí es un Sola, asunto... esa novela. Una Sola, sí. magnífica novela, por cierto. Es una magnífica novela, pero a mí es un tema que no me interesa absolutamente nada. Ni me interesa Estamos saber hablando de Curry Valenzuela, para que Sí, nosotros... a Curry Valenzuela sí. Pues me parece bien que eso debe estar en el ámbito de los historiadores, de los literatos, y yo creo que al 90% de los españoles es que no nos interesa nada. Estoy de acuerdo. Bueno, pero es que esto es una publicidad que sí que se va a repercutir. Hoy salía en primera página del País Almodóvar, es decir, que no es una cosa que pase desapercibida ni que no se le dé importancia. Se le está dando importancia deliberadamente. Y no es en vano por lo que se le da importancia. Los fundamentos básicos de la transición, que es la reconciliación nacional, que no es olvido. Es al revés, tiene un constancia de las burradas que fuimos capaces de hacer y el objetivo es polarizar la sociedad española, polarizarla y dividirla en buenos y malos. Fernando, ahora ya nos hemos... Mira, si ha tenido una virtud el proceso contra Garzón, es que por lo menos nos hemos puesto de acuerdo, igual que se pusieron de acuerdo los legisladores con la ley de amnistía, nos hemos puesto todos de acuerdo en reconocer la ley de la memoria histórica, porque ahora a todo el mundo que quiere un poquito más se le recuerda, pero si ya está la ley de la memoria histórica. Bueno, por cierto, por lo menos hemos llegado ya a la unanimidad de que esa ley no era tan trapacera como se planteó en su momento y se presentó así. Isaías, no hagas trampa. Para levantar las fosas no hacía falta la ley de memoria histórica. Hombre, claro, ¿cómo no hacía falta? Se estaban levantando antes de la ley de memoria histórica. Pero si aprobada la ley no se estaba llevando a cabo y por eso fueron al juzgado. Pero hombre, tener un poquito de información. Se necesita reformar la ley todavía, porque en estos momentos lo que la ley dice es cuando usted quiera levantar la fosa de su familiar, del gobierno y pues nosotros le apoyaremos. Y yo recuerdo que los gobiernos anteriores también estaban ya buscando, y se estaba pagando los que compartieron. Pero la prueba de que queda todavía eso mucho por hacer, yo creo que eso estamos de acuerdo todos. Pero la prueba de que queda todavía mucho por hacer, Ernesto, es que todavía sigue habiendo conciudadanos nuestros enterrados en cunetas. Pero estamos de acuerdo en que cada familia debe buscar a sus familiares y enterrarlos donde quiera. Eso estamos todos de acuerdo. Silvia, vivimos en un estado conformista sin tener en cuenta que nos estamos jugando nuestro propio futuro. Salvador, asistimos a la mayor reestructuración financiera de la historia. Los insensatos mantienen la creencia de que esto se arregla con más liquidez, pero el verdadero objetivo es proporcionar a las economías domésticas la posibilidad de consumir para poder crear empleo. Desde Alemania, Heiz, ¿para qué sirve una huelga general? Los sindicatos y los socialistas están muy de acuerdo y una huelga general sería solo una farsa como la que hicieron los funcionarios. Jesús, la huelga será un éxito gracias al apoyo de los mayores y prejubilados. María José Barros, si los que cobran 60.000 euros anuales son la clase media, ¿qué somos los que cobramos 18.000 euros? Por lo que tú has apuntado de la clase media. Y Joaquín, soy hijo de padre republicano, vivimos en Francia, desde donde seguimos el programa. Me gustaría que cuando se hable del franquismo se cite a los dos bandos. Bueno, creo que hemos citado a los dos bandos. Portar de los periódicos rápidamente. Comenzamos por El Mundo. La Unión Europea exige un recorte de 8.000 millones más en 2011. Méndez admite que la huelga no hará cambiar a Zapatero. ABC, Bruselas nos exige el doble de recorte y la fotografía para los líderes sindicales. La Razón, 29S, la huelga amañada. Méndez escenifica su pacto con Zapatero y confirma que el paro general se retrasa hasta septiembre y que no será para cambiar el gobierno. Estos son los periódicos que tenemos, los que nos han llegado. Y El País, que no lo veo, pero me lo vais a enseñar ahí. La portada del País. No alcanzo a leerla. Bruselas exige a España que concrete un ajuste de 19.000 millones en 2011. Y la foto para la selección española, que debuta ante Suiza con todas sus estrellas a punto. Venga, vamos a la porra. Porra mañana de España-Suiza. 3-1. ¿3-1 para quién, perdón? Para España. Perdón. De fútbol. Estamos hablando de fútbol. Sistema bancario. De fútbol, venga. Fútbol mañana. De fútbol ya no. España-Suiza. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Esto se cuenta por goles. 1, 2, 3. 3-0. 3-0, venga. 3-0. 3-0. Odio estar de acuerdo con Ángela y con Casimiro. 3-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Bueno, fíjate. Pues 4-1, va a decir yo, hombre, para ser diferente. 4-1, ala. 4-1, para decir algo. Bueno, ¿qué 4-0? Bueno, vamos a leer uno, venga, va. La pregunta que les hemos hecho esta noche sobre la huelga general. ¿Está usted de acuerdo con la huelga general convocada por los sindicatos? Y estas son las respuestas. Sí, a favor de la huelga el 24%, no, por supuesto, en contra de la huelga el 76%. Esto es lo que han opinado nuestros telespectadores. Señores, ya han oído ustedes lo que hemos comentado aquí. Las noticias del día ya las tienen masticadas. Mañana la primera en el Círculo y del Valle. Y Curry Valenzuela con su espléndida novela Sola, que estará en la tertulia Alto y Claro. Le esperamos el próximo martes. Hasta entonces.